Capítulo 23, Momentos preciosos. Naruto observó en silencio las siluetas de las delegaciones junto a su padre en las sombras de la puerta gigante, hasta que sus formas desaparecieron en la distancia. El rubio viajero del tiempo dejó escapar un suspiro de alivio y una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro en el siguiente momento. Una brisa cálida agitaba sus rizos dorados de una manera juguetona, tirando pero también acariciando su corona. Un gemido lo sacó de su pequeño mundo. Miró hacia su líder que se estiraba y su sonrisa se ensanchó. Fue mejor de lo que cualquiera de nosotros hubiera pensado. Minato dijo, esperando que su hombro volviera a su lugar. Cuando lo hizo, otro gemido de satisfacción brotó de sus suaves labios. El joven líder giró la cabeza una vez más antes de volverse hacia su sonriente pariente. ¿Yagura está realmente interesado en la alianza? Onoki dejó de enfurruñarse y aceptó la nueva ruta comercial e incluso el Raikage no se acercó a ella. Minato hizo una mueca errante. Bueno, al menos eso espero, basándome en su declaración de lo pensaré. Creo que es un buen comienzo. Naruto asintió con la cabeza y se dio la vuelta para dirigirse al interior del corazón de la ciudad. Sus pasos lentos fueron seguidos por su padre. Una multitud comenzó a reunirse en las calles de Konoha para el próximo festival. Los últimos rayos del sol ardiente pintaron largas sombras a lo largo de su camino. Los faroles se iluminaron por todas las calles, pintando todo con su suave luz amarillenta, reemplazando la luz del sol que desaparecía lentamente. Un grupo de niños pasó junto a ellos, jugando a la mancha y evitó tirar al suelo a su respetado líder solo por unos centímetros. Caminaron casualmente entre la multitud, ninguno de ellos dijo una palabra. Naruto observó a la gente de su amada aldea mientras disfrutaban del festival. Niños tirando de la ropa de sus padres por algunos dulces, o jugando juegos por premios tontos e inútiles bajo la mirada orgullosa de sus padres y amigos. Sus labios casi instantáneamente se convirtieron en una pequeña sonrisa, pero solo por un segundo, antes de que desapareciera cuando vio algo desde el borde de su visión. Algo familiar. Algo que envió un escalofrío por su columna vertebral y la sensación pronto fue seguida por una gota de dulce frío. Minato caminaba con las manos a la espalda, la misma sonrisa suave fijada en sus labios. El líder parpadeó repentinamente cuando la cálida sensación desapareció de su costado y se dio cuenta de que había perdido a su hermano. El Hokage parpadeó una vez más y se dio la vuelta solo para darse cuenta de que su hermano se había quedado atrás unos pocos pasos, con sus piscinas azules fijas en algo en una tienda, sin parpadear. Un ceño fruncido se arrastró por el rostro de Minato cuando se acercó a su pariente congelado y remontó su vista para ver una máscara naranja pegada en la pared. Solo un ojo les devolvió la mirada. Incluso sin una boca, Minato no podía deshacerse de la sensación de que la máscara le sonreía burlonamente. El patrón en espiral estaba inmóvil, sin embargo, después de un tiempo, Minato tuvo que parpadear para detener la sensación de que, de hecho, se estaba moviendo, girando lentamente alrededor de su centro con saña. El líder negó con la cabeza y golpeó lentamente el hombro de su hermano, haciéndolo estremecerse y volver a la realidad con una expresión confusa en el rostro. Esto es familiar, Minato dijo lentamente, observando cada emoción en el rostro de su hermano. Dibujaste algo como esto en el libro que te había dado para probar tu inteligencia. Es algo importante, ¿no? Naruto volvió a mirar la máscara, su expresión no traicionó ninguna de sus emociones. Minato estaba seguro de que si sus ojos no estuvieran tan cubiertos por sus mechones rubios, sería capaz de ver todo lo que estaba pasando dentro del grueso cráneo de su pariente. Todas las emociones estarían allí, desnudas y desnudas. Después de una breve pausa, Naruto negó con la cabeza y se alejó del estrado sin decir una palabra. Minato no pudo escuchar el suave susurro de Naruto. Ese es un recordatorio importante, Naruto inhalado y la tensión desapareció instantáneamente de sus músculos. El ceño de Minato se convirtió en un ceño fruncido mientras veía a su pariente alejarse lentamente. En el momento en que pasó junto a Naruto, casi perdió el control de sí mismo. Estaba a punto de agarrar el hombro de su hermano y sacudirlo mientras le preguntaba ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué me diste la misma mierda sobre Orochimaru que le diste al consejo? Pero al final nada de eso sucedió. El joven líder se encogió de hombros ante su decepción y corrió detrás de su hermano. Con un pequeño deslizamiento sobre el polvo suave de la carretera, Minato llegó junto a su pariente, ganando la atención de los aldeanos cercanos y ganándose una ceja de Naruto. Caminaron uno al lado del otro, disfrutando de la vista de los alegres aldeanos, las familias felices y los niños risueños. Los pies de Naruto los conducen inconscientemente en la dirección de un camino delgado, el que siguió en innumerables ocasiones durante su infancia. Minato se dio cuenta de su camino, pero no dijo nada.
En cambio, eligió seguir a su pariente mientras seguían el camino que conducía hacia la cima del monumento Hokage. Naruto ni siquiera se molestó en mirar atrás, sabía perfectamente bien que Minato lo estaba siguiendo. Llegaron al borde del acantilado silenciosamente, los dos shinobi rubios saltaron graciosamente para finalmente asentarse en la propia estatua de piedra de Minato. Naruto dejó escapar un largo suspiro y miró hacia el cielo oscuro. No pudo detectar ninguna nube en el lienzo negro como la tinta. Solo las estrellas brillaban imperturbables en el cielo. «Oye, Toroku». El rubio nombrado se volvió lentamente hacia su padre, quien también fijó su mirada azul en los innumerables puntos brillantes sobre ellos. «Hace 2 días, cuando hablabas de poner tus manos en mi sombrero, ¿hablabas en serio? ¿De verdad quieres ser Hokage algún día?». Minato tuvo suerte de no poder ver la mueca de dolor de su hermano, ni las sombras de culpa que actualmente opacan su mirada mientras sus ojos se desvían hacia la aldea a sus pies. Tampoco podía saber el hecho de que en realidad estaba hablando con alguien que había sido nombrado Rokudaime Hokage. Un joven que había visto el mismo pueblo vivo y palpitante reducido a nada más que polvo y escombros. 2 veces. Incluso si realmente rechazó la posición en ese entonces, Uzumaki Naruto todavía soportaba el peso y la culpa de un Kage real por dejar caer su aldea. La voz suave y casi murmurante de Gaara se arrastró dentro de su mente. Cuando crea que ha llegado su momento, cuando crea que está listo para usar el sombrero, puede reemplazar su Itayate con el anterior. Hasta ese momento, es un shinobi de las fuerzas aliadas. Las manos de Naruto se movieron inconscientemente hacia su Itayate para trazar las finas líneas del símbolo de Konoha en su frente. Sus dedos siguieron cuidadosamente el remolino en el medio y cuando el camino finalmente terminó, su mano cayó dentro de su regazo. Konoha es mi hogar. Mantuve a su gente tan cerca de mi corazón como pude. Soy torpe, puedo ser un idiota a veces y también soy irresponsable. Siempre me apresuro a la batalla sin pensar. Ni siquiera estoy seguro de saber cuáles son los deberes reales de ser el Hokage. Pero aún así, cada vez que te veo dentro de la oficina, estoy celoso. El cuarto finalmente apartó sus piscinas azules del cielo nocturno para observar a su hermano durante un largo minuto, antes de responder. Serías un gran líder. Ya te lo dije y no quiero repetirme. Tienes todo lo que necesitas para convertirte algún día en un gran líder. Si aún no estás seguro de tú mismo, mira al Raikage. Es tan impetuoso como tú, grosero y también golpea antes de pensar. Pero tenía a su hermano a su lado. Tengo a Kusina a mi lado para dirigirme y guiarme a través de los obstáculos que tienes que afrontar. Cuando llegue tu momento, estaré a tu lado para guiarte. Naruto le devolvió la mirada con ojos muy abiertos y sorprendidos. Abrió los labios con vacilación y luego los cerró para responder con algo, pero no pudo sacar nada de su boca repentinamente seca. Entonces, en lugar de tratar desesperadamente de sacar algo coherente, sus labios simplemente se alzaron con la sonrisa más suave que Minato había visto en su rostro. La verdadera felicidad se apoderó de su cuerpo y de alguna manera su chakra se transformó en algo que le recordó a Minato la primera luz de sol realmente cálida después de una larga y oscura tormenta. Estaba soleado y lleno de vida. Incluso la naturaleza que los rodeaba pareció responder de alguna manera. Minato miró con curiosidad a su alrededor y notó cómo la flora de alguna manera cobró vida en la primera semana de mayo. Una pequeña flor silvestre al lado de Naruto, que era lo suficientemente fuerte como para sostenerse en una pequeña grieta en la piedra, se estremeció y su hasta ahora cerrado capullo se abrió lentamente, revelando la suave flor de azahar. Luego, lentamente, el chakra de Naruto volvió a su forma original. Todavía estaba caliente como siempre, todavía estaba lleno de vida y seguía siendo tan salvaje como siempre. El débil sonido de pasos que se acercaban interrumpió sus pensamientos. Miró hacia el borde del acantilado y notó el brillante cabello carmesí en la tenue luz de las estrellas. Kusina caminó con gracia hacia ellos, y más figuras siguieron sus pasos silenciosos. Kakashi la siguió con una expresión estoica en su rostro, mientras Rin tomaba lenta y cuidadosamente cada paso infundido de chakra en el acantilado. Finalmente Jiraiya aterrizó junto a ellos con el fuerte golpe de sus sandalias de madera, una amplia sonrisa en su rostro. Antes de que ninguno de ellos pudiera saludarse, un fuerte chillido resonó en la aldea y cuando terminó con un estruendo más fuerte, millones de destellos danzantes llenaron el hasta ahora negro cielo como la tinta. El débil sonido de gente vitoreando llegó a su oído endurecido por la batalla. Los recién llegados se apresuraron a bajar al lado de los dos rubios para observar en silencio los miles de millones de destellos danzantes mientras brillaban hacia el pueblo. Los fuegos artificiales pintaron todo de un naranja cálido suave, un amarillo vibrante, un rojo violento y cientos de otros tonos. Una dura serie de maldiciones sacó a Naruto de su lectura.
Estaba estudiando un pergamino grande y desafortunadamente muy aburrido, muy largo y antiguo sobre ninjutsu del espacio-tiempo que había encontrado en la biblioteca privada de Minato. Un suspiro de cansancio salió de sus suaves labios y lentamente se arrastró hacia la habitación contigua de donde provenía la voz de su madre. La encontró junto a la pared, tratando desesperadamente de quitar una imagen de un marco roto sin romperlo. Naruto se agachó junto a ella, evitando con cuidado los fragmentos del vidrio roto. ¿Qué pasó? Simplemente se cayó de la pared. Ni siquiera lo toqué. Dedos experimentados y delgados finalmente sacaron lentamente la imagen sin dañarla. Los ojos verdes de Kusina examinaron la imagen con un brillo sentimental en sus ojos, sus suaves labios se curvaron en una cálida sonrisa. Naruto miró con curiosidad la imagen. Fue desgarradoramente familiar. El sonriente Minato en el medio, rodeado por su equipo Genin. La sonriente Rin y los dos muchachos enfurruñados, actualmente mirándose como dagas el uno al otro. Fue nostálgico y casi la combinación perfecta con la imagen de su propio equipo. El que estuvo sellado dentro de su pergamino durante mucho tiempo. Su mirada viajó hacia el enfurruñado Uchiha y pronto se encontró tratando de emparejar al niño de la foto con el hombre adulto, poseído y loco de su propio tiempo. ¿Te están recordando a alguien, no? Naruto echó la cabeza hacia la suave voz de su madre, antes de desviar cuidadosamente la mirada hacia la imagen. La suave sonrisa de Kusina nunca abandonó sus suaves rasgos. Puedes confiar en mí, lo sabes. Naruto asintió lentamente, sus ojos aún evitando cuidadosamente los de Kusina. La kunoichi lo miró y en el siguiente segundo Naruto se encontró en su dulce abrazo. Podía sentir su calor envolviéndolo como una manta suave e inconscientemente se inclinó hacia el contacto. No respondió durante un largo minuto, simplemente disfrutando de la cálida sensación que lo rodeaba. Tragando con entusiasmo todos los sentimientos que no pudo tener durante su infancia. Ni siquiera podía sentir o oír mientras sus labios se movían y las palabras salían de su boca sin control. Son como mi antiguo equipo. Naruto hizo una mueca cuando el furioso resoplido de Kurama resonó dentro de su paisaje mental. ¿Qué diablos estás haciendo, idiota? Pero Naruto no respondió. En cambio, trató de hundirse en la sensación de una suave manta que Kusina le ofreció con sus brazos. ¿Qué les pasó a ellos? Kusina preguntó con curiosidad, pero no falló cuando Naruto se mordió el labio inferior y desvió la mirada una vez más. Su madre dejó escapar un suave suspiro y lo apretó un poco más. Veo, Kusina murmuró en sus oídos. Sé que has tenido un pasado duro. Pero si alguna vez quieres hablar de ello con alguien, te esperaré. Naruto se sacudió su estado de congelación y miró con curiosidad a su madre, no muy seguro de a qué se refería. No tenemos muchas personas valiosas. Perderlas es el dolor más profundo que alguien como nosotros podría soportar. El rubio frunció el ceño en confusión, pero en la siguiente oración sus ojos se abrieron instantáneamente. Después de todo, solo los Jinchuriki pueden entender completamente el dolor del otro. Naruto abrió la boca con vacilación, luego la cerró, mientras que Kusina se rió de su intento de exprimir algo coherente. Naruto se encontró incapaz de hablar por segunda vez en una semana. Lo único que podía hacer era mirar y quedarse boquiabierto como un pez. Jinchuriki a veces pueden sentirse el uno al otro. ¿No lo sabías? No sabía cuál era la sensación de empujón que tenía cada vez que estábamos juntos, pero cuando estabas peleando en la arena te escuché gritarle a la niña pequeña. Para no rendirse. Para mantenerse fuerte. Para no dejar que la Biju tome el control de su cuerpo. Y, Kusina lentamente apartó un pequeño mechón de cabello rubio de su frente que se le escapó debajo de su itayate. Y Minato me dijo un montón de cosas. Que sabes mucho sobre Biju y Jinchuriki. Que pudiste escuchar al uno con cola en Suna. Que reconociste al Biju en F y también sabes el nombre de los 8. Cola. Sabes cosas que solo un Jinchuriki debería saber. No fue difícil juntar uno y uno. Al menos no para otro Jinchuriki. Comenzó Naruto vacilante. No sé cómo reaccionar. No tienes que decir nada. Minato lo sabe. Kusina lentamente quitó sus brazos alrededor de él y lentamente lo alejó de los brillantes fragmentos y lo acomodó en la cama para que se sentara a su lado. Los ojos azules escudriñaron los esmeraldas con recelo. ¿Quieres que se entere? Naruto dudó en responder. Pero al final, negó con la cabeza. Entonces este será nuestro pequeño secreto, gracias. Fue en ese momento cuando Naruto sintió que otra presencia entraba a la casa. Sintió la pequeña ola que se precipitó a través de la incontable cantidad de sellos de seguridad cuando el hombre familiar pasó por la puerta. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Medio minuto después, la desordenada cabeza rubia de Minato se asomó a la habitación, arruinando el precioso momento en un instante.
Kusina se levantó lentamente de la cama para darle un pequeño beso en la mejilla. ¿Simplemente charlando acerca de...? Preguntó el Hokage con curiosidad saltando junto a su hermano. El pelirrojo miró hacia los ojos suplicantes de Naruto y dejó escapar un pequeño suspiro. No había forma de que pudiera evitar las preguntas de Minato ahora. Una vez que encontraba algo interesante, no había forma de apartar su mente del tema. La única forma era si recibía algo más interesante en qué pensar. Kusina echó una última mirada al nervioso joven rubio antes de tomar una decisión. Supongo que es hora de decirte algo. Los ojos de Naruto se ensancharon cada vez más, pero después de la mirada tranquilizadora de Kusina, finalmente se calmó. Sin embargo, sus anteriores movimientos inquietos fueron imitados por nada menos que Kusina cuando ella comenzó a moverse nerviosamente, cambiando su peso de una pierna a otra, mordiéndose inquietamente su labio inferior mientras ordenaba sus pensamientos sobre cómo decirlos realmente. Luego, en el siguiente segundo, una amplia sonrisa se extendió por su rostro mientras, en lugar de andarse por las ramas, simplemente soltó todo con un suspiro. Voy a ser madre, Datebane. Los ojos de Minato se agrandaron, su boca había caído mientras la boca de Naruto se movía en la sonrisa más amplia que podía manejar sin amenazar su rostro con partirse en dos. Miró de reojo a su padre junto a él, notando los rasgos más pálidos y más pálidos del intrépido Hokage. Minato miró fijamente el espacio vacío frente a él, mientras su boca se abría y cerraba continuamente, imitando a un pez en tierra firme. Sus dos compañeros lo miraron con cautela mientras su rostro lentamente adquiría un ligero tinte azul mientras simplemente se olvidaba de cómo respirar. Naruto pronto comenzó a temer que su padre simplemente se desmayara junto a él. Pero afortunadamente, el líder de la aldea recuperó poco a poco algo de color en su rostro y algo de compostura mientras se recuperaba al paso de un caracol, su boca se abrió una vez más y finalmente encontró algunas palabras para expresar sus pensamientos. Sin embargo, falló lamentablemente. Tú, pero, ¿cómo? Entonces yo, cuando no salieron palabras coherentes de su boca, simplemente se rindió, cerró la boca y una sonrisa tonta se extendió por su rostro. Fue la risa de su hermano lo que lo sacó de su éxtasis absoluto y su mano dura que ahora golpeaba su espalda continuamente. ¿Cómo? ¿De verdad quieres pedirle a Jiraiya que te cuente la historia de dónde vienen los bebés? Una mueca de disgusto se extendió por el rostro de Kusina, pero aún así dio un pequeño paso vacilante hacia su prometido, quien se quedó allí sentado en silencio. ¿Minato?, preguntó ella vacilante. Pero cuando la sonrisa tonta se extendió por su rostro por segunda vez, ella simplemente la imitó. Seré padre, y voy a ser madre. Seré padre. Luego, en el siguiente segundo, ambos se apresuraron el uno hacia el otro para encontrarse en el medio de la habitación en un dulce abrazo. Sus manos intentaron desesperadamente abrazarse lo más posible, ya que parecían fundirse en el cuerpo del otro para estar aún más cerca. Incluso Naruto podía sentir el amor abrumador que estaban emitiendo el uno hacia el otro. Nuestro viajero en el tiempo observó con una suave sonrisa en su rostro mientras Kusina se hundía aún más en el pecho de Minato. Podía sentir como incluso el todopoderoso zorro demonio dentro de los restos de su sello sonreía. Notó un pequeño movimiento suave en el rabillo del ojo y lo sacó de su meditación. Miró la mano gentilmente invitada de Minato. Se levantó lentamente de la cama, sin estar realmente seguro de perturbar su momento. Dudamente dio un paso más y cuando estaba a solo un brazo de distancia, Minato lo agarró y lo abrazó para unirse a ellos en uno de los momentos más felices de sus vidas. Se quedaron así durante largos segundos, tal vez minutos. Pero para Naruto, se sintió como una eternidad. Y esperaba que nunca terminara. Intentó ansiosamente grabar este dulce sentimiento en las partes más profundas de su mente para poder recordar este momento para siempre. Una lágrima solitaria se deslizó lentamente por su rostro, dibujando una delgada línea húmeda hasta llegar a su barbilla. Serán los mejores padres que un niño podría desear. Naruto murmuró suavemente e inmediatamente sintió como los brazos de Minato lo apretaban un poco más, mientras la suave voz de Kusina viajaba hacia él de manera disparatada. Y serás el mejor tío que Naruto podría desear. Naruto contuvo un estremecimiento y cerró los ojos por un segundo. ¿Realmente podría hacer esto? ¿Realmente podría dejar su nombre real por el bien de un niño por nacer? Los celos crecieron en su interior casi al instante. Lo miró con sus brillantes ojos verdes como un monstruo debajo de la cama de un niño en la noche. Este niño obtendrá todo lo que no pudo obtener en su infancia. Este niño tendrá padres. Tendrá un hogar cálido al que regresar después de la escuela. Habrá gente que lo recibirá tan pronto como entre. Mientras, ¿qué recibió? Miradas puntiagudas. Un apartamento frío y vacío.
Nunca tuvo a nadie que lo saludara cuando regresó después de una misión. Pero, de repente, los celos desaparecieron tan rápido como llegaron. ¿Qué estaba pensando? Este chico era él. Lentamente negó con la cabeza para alejar la última parte de sus pensamientos anteriores. Una pequeña sonrisa se extendió por su rostro, mientras sus ojos brillaban con determinación. Sí. Hará todo lo posible para hacer feliz a este chico. Hará todo lo posible para ver a este Naruto sonreír despreocupado, y no porque lleve una máscara de felicidad. Él estará allí, sosteniendo su pequeña mano cuando dé sus primeros pasos. Estará allí para darle un hombro cuando lo necesite. Estará allí cuando Sasuke lo derrote en uno de los mástiles de la academia y estará en la primera fila cuando se gradúe de la academia. Estará allí para él como el mejor tío o como el mejor hermano que un niño podría desear. No importa cómo, pero estará ahí para él. Naruto no se dio cuenta de que durante estos pensamientos oscuros y celosos, toda la atención de Kurama estaba pegada en un punto de su paisaje mental. Naruto no sabía que su compañero había estado observando intensamente con el ceño fruncido en su rostro mientras una réplica brumosa del rubio de boca ruidosa se materializaba lentamente dentro de los restos del sello. La figura transparente lentamente se volvió sólida, solo el borde de su forma permaneció borroso. Kurama entrecerró los ojos aún más, sus músculos se tensaron cuando el borde de los ojos, que alguna vez fueron blancos puros de Naruto, se volvió lentamente gris. El adolescente rubio tampoco se dio cuenta de que a medida que sus celos crecían lentamente, también el gris abrumaba lentamente la blancura de sus ojos y los bordes se volvían lentamente de color negro como la tinta a medida que se movía más y más hasta que casi tocaba el borde de sus piscinas, una vez azul celeste. Que ahora también se estaban transformando lentamente en un tinte carmesí. El aire a su alrededor se volvió más y más frío y el suave aliento de Naruto pronto se hizo visible. La forma de Naruto se estremeció de repente. Kurama finalmente liberó sus ojos de la proyección de Naruto por primera vez para mirar hacia el paisaje mental que hasta ahora se oscurecía lentamente. Allí, un rayo pequeño y cálido atravesó las nubes oscuras sobre sus cabezas. El rayo comenzó a crecer lentamente hasta que el lugar volvió a estar soleado y cálido, las respiraciones de Naruto hasta ahora visibles se desvanecieron a medida que la temperatura también aumentaba. Kurama volvió sus ojos carmesí al chico transparente frente a él. Sus iris eran una vez más de un azul brillante, brillando con la alegría familiar, mientras que la oscuridad de su esclerótica se retiraba y desaparecía. Kurama dejó escapar un suspiro de alivio y permitió que sus músculos se relajaran. El ceño fruncido estaba una vez más en su rostro peludo mientras miraba a su compañero. El zorro negó lentamente con la cabeza para aliviar su creciente preocupación. Quizás Itachi tenía razón. No debería haberlo obligado a manejar esto solo. Kurama murmuró suavemente mientras se retiraba detrás de uno de los árboles gigantes de mimbre, después de una última mirada al espejismo que desaparecía lentamente. Los músculos de Naruto se tensaron hasta el punto de ruptura. Dio un paso más, con cuidado de no hacer ningún ruido. Sus ojos temblaron cuando, a pesar de que sus propios movimientos eran perfectos, el viejo piso chirrió levemente bajo su peso. En realidad no fue ruidoso, ni siquiera fue más fuerte que un suave aliento, pero aún así fue suficiente para que Naruto hiciera una pausa. Un paso más hacia su destino y la misión se cumplirá. Un minuto después, finalmente alcanzó su objetivo durmiendo pacíficamente. Pasó sus charcos azul sobre el rostro liso una vez más, antes de agacharse y agarrar el mango frío de su herramienta ninja de su bolsa de armas. Su otra mano abrió silenciosamente un pequeño frasco y sumergió la punta en el líquido negro como la tinta. Naruto dejó escapar un largo suspiro, con cuidado de no perturbar el sueño de su víctima. Levantó su mano ahora armada y tensó sus músculos, calculando lentamente dónde atacaría primero. Cuando encontró el lugar perfecto, una sonrisa cruel se extendió por su rostro. Luego golpeó. Una línea larga y delgada apareció en el rostro de su víctima después de cada uno de los movimientos perfectos. Cuando Naruto finalmente terminó el último trazo, el cepillo suave y la tinta selladora regresaron a la bolsa de su arma. Minato seguía durmiendo y roncando suavemente, mientras su cabeza descansaba sobre sus brazos cruzados, ligeramente inclinados hacia un lado en el medio de la oficina del Hokage. Una amplia sonrisa se extendió por el rostro de Naruto mientras examinaba la perfección de su obra. Su padre roncaba ahora con 3 marcas de bigotes en cada una de sus mejillas. Naruto giró la cabeza hacia Anbu desconcertado y nervioso en la oscuridad de la esquina y les envió una sonrisa radiante. Luego levantó lentamente su dedo índice hacia su boca, indicando un silencio total de su audiencia. Sin embargo, los profesionales no eran tan profesionales como él pensaba, ya que el Anbu más joven no podía mantener su fachada tranquila.
Una risita ahogada escapó detrás de sus labios apretados, perturbando el completo silencio de la oficina en un instante. Naruto simplemente puso los ojos en blanco y envió una mirada molesta hacia el soldado de cuernos verdes que acechaba y sacudió la cabeza con desaprobación. Sus ojos se volvieron hacia su padre, quien parpadeó lentamente, se enderezó y estiró los músculos doloridos de su espalda. Minato dejó escapar un fuerte bostezo y se frotó los ojos antes de volverse hacia su hermano. ¿Qué estás haciendo aquí, Toroku? Naruto envió una amplia sonrisa en respuesta y se encogió de hombros. Nada. Solo bromeando. Estoy muerto de aburrimiento. Todavía tenemos mucho tiempo antes de que llegue la noche. Uno de los Anbu se aclaró la garganta, pero después de una mirada de advertencia de su hermano, el soldado raso del Hokage se quedó quieto. Al final, el Anbu se encogió de hombros. En realidad, no se hizo ningún daño y también merecen un poco de diversión. Minato entrecerró los ojos con sospecha después de pasar sus piscinas azules sobre el shinobi al acecho. Naruto se quedó parado en medio de la oficina mientras trataba de lucir tan inocente como podía. Si estás pensando en gastarme una broma, deberías sacártelo de la cabeza ahora mismo. No, te levantaste demasiado temprano. Pero la tentación fue fuerte. Naruto respondió con los ojos más inocentes que pudo. Sin embargo, esto puso aún más nervioso al Hokage. Un Toroku de aspecto inocente solo grita por problemas. Un minuto después, Toroku se había ido y Minato comenzó a barrer su oficina en busca de algún golpe oculto. Pero no había encontrado ningún cubo de pintura encima de la puerta ni de la ventana. Entonces, después de perder media hora explorando el lugar en busca de algo sospechoso, simplemente se sentó detrás de su escritorio. Los visitantes iban y venían durante una hora. Chunin y Jounin se marcharon después de recibir su misión más reciente. Sin embargo, todos le dieron una mirada extraña antes de irse. Al final del día, Minato se sintió exprimido hasta quedar seco. Estuvo paranoico durante la última hora, viendo trampas y bromas en cada esquina. Y el comportamiento de todos los hombres y mujeres que entraban a su oficina solo le aumentaba la paranoia. Afortunadamente, las calles estaban casi vacías hasta el momento en que salió de la oficina. Pensó por un momento en usar sus sellos y teletransportarse a su casa, pero el dulce aroma de la noche lo invitaba. Así que decidió caminar lentamente a casa para disfrutar del clima de principios de mayo. Antes de que pudiera dar más pasos, uno de sus Anbu apareció junto a él, con la cabeza cuidadosamente inclinada. Hokage-sama. Antes de que sigas, deseo decirte algo. Minato frunció el ceño y asintió con la cabeza hacia el shinobi, quien en lugar de responder, con cautela le entregó un pequeño espejo. Minato hizo una expresión confusa, mirando desde el espejo hacia la mujer de la máscara por un minuto vacilante. Sintió que sus mejillas se volvían lentamente de un rojo brillante cuando en algún lugar profundo de su mente se dio cuenta de que en realidad le había hecho una broma nada menos que su hermano. El Hokage abrió lentamente el pequeño espejo de bolsillo y miró hacia su reflejo. Vagamente notó las 3 marcas idénticas de bigotes en cada una de sus mejillas. Lentamente cerró el espejo de bolsillo y la Anbu se retiró de inmediato a las sombras, temiendo que su líder pudiera descargar algo de su frustración en ella. Pero tenía que admitir que fue divertido. Estaba completamente mal, y era vergonzoso para ellos dejar que le hicieran bromas al Hokage, pero aún así. Sin embargo, para su sorpresa, en lugar de estallar de ira, Namikaze Minato se echó a reír. No había nada que pudiera arruinar su estado de ánimo. Mañana será un día especial después de todo. Mañana será oficialmente un hombre casado. Pero antes de que eso suceda, tiene que enfrentarse a un grupo de machos emocionados. Y temía lo que su pervertido sensei tenía reservado para él. Con suerte, Kushina no lo castrará por nada de eso. Se oían risas ahogadas y gritos fuertes detrás de una gruesa puerta de madera. Un letrero de metal oxidado colgaba perezosamente sobre él, gritando el nombre del lugar. El Rusty Shuriken era un lugar popular para que los shinobi descansaran después de una larga misión o simplemente vinieran y vieran un poco de sake para lubricar sus dolores de garganta. El lugar siempre estaba lleno de gente, sin embargo, esta vez solo había un grupo de hombres sentados alrededor de una mesa en el medio del bar. La tabla se desplomó bajo la enorme cantidad de vasos y botellas vacías y resistentes que el pequeño grupo ya había inhalado por sus gargantas. 2 Anbu habían estado al acecho bajo las sombras de las esquinas, pero sus rostros siempre estoicos ahora estaban acurrucados en una pequeña sonrisa bajo la superficie helada de la máscara de porcelana. Jiraiya se levantó de su silla y se aclaró la garganta, mientras levantaba su taza de sake en el aire. Sus mejillas ya estaban mucho más rojas de lo habitual y sus palabras arrastradas por la cantidad de alcohol que ya se había vertido en la garganta. Hasta el final de la libertad de nuestro intrépido Hokage rubio.
Ojalá disfrutes de este dulce cautiverio por mucho, mucho tiempo. Y Jiraiya vació su taza de un trago y se dejó caer en su silla con una sonrisa tonta, pero completamente satisfecha en su rostro. Una suave sonrisa se extendió por el rostro sonrojado del líder rubio nombrado y Minato bebió con cuidado de su propio vaso. Incluso si había tenido cuidado de no beber tanto como su maestro, ya podía sentir los leves efectos del alcohol. Sus palabras vacilaban de vez en cuando, y un poder invisible también comenzó a tirar de su cabeza hacia un lado, no de una manera irritante, sino placentera. El sabio con una amplia sonrisa encontró de repente un nuevo objetivo para el entretenimiento. Jiraiya se puso de pie pesadamente para balancearse hacia el otro extremo de la mesa y dejarse caer entre Naruto y Kakashi. Pareces demasiado normal. ¿Estás bebiendo correctamente? Ya sabes, es un día en el que todo está permitido. Oye. Kakashi todavía es menor de edad. No puede beber. Jiraiya agitó una mano hacia el disgustado Minato y continuó con la misma sonrisa plasmada en sus rasgos, su rostro a solo centímetros de Naruto. El rostro del rubio se arrugó en una expresión de disgusto cuando el aliento agrio del invocador sapo lo golpeó con más fuerza que una patada real. Sin embargo, no tuvo tiempo de expresarlo cuando Jiraiya pasó un brazo alrededor del hombro del rubio. Lo sé, curación extrema y todo, pero apuesto a que puedo ganar una competencia de bebida contra cualquiera de ustedes. El rubio levantó la ceja perezosamente y una sonrisa de suficiencia se extendió por su rostro. ¿Quieres una competencia de bebida? Elegiste al tipo equivocado que conoces. Puedo beber sake todo el día y ni siquiera me influiré. Naruto envió una sonrisa descarada. ¿Quieres apostar? La sonrisa de suficiencia en el rostro de Naruto se ensanchó hasta convertirse en una astuta sonrisa. Al segundo siguiente, Naruto parpadeó, encontró una taza de sake en su mano y Jiraiya ya levantó la suya. No creo que sea una buena idea. Minato negó con la cabeza en su disgusto, mirando su propia taza de sake con una mirada de reojo en sus finos rasgos. Kusina me va a despellejar por esto. Que se acabe el trato. Jiraiya se puso de pie de un salto y comenzó la competencia. La sonrisa astuta nunca abandonó el rostro de Naruto, sin embargo, no se dio cuenta de que su compañero esponjoso que nunca faltaba tenía la misma expresión astuta en su propio rostro peludo. Voy a disfrutar mucho de esto. Veamos cómo lo manejará usted mismo. Una hora después, la voz de Minato se tambaleaba de vez en cuando ya que su lengua realmente no podía seguir sus intentos de hablar. Jiraiya puso con cuidado un grueso cuaderno en las manos de Kakashi con una expresión orgullosa y con un fuerte se acabó. Y de alguna manera el adolescente desapareció en la parte de atrás de la barra después de haber terminado de leer la primera página. El rubio viajero del tiempo dejó escapar una risa ladradora tan pronto como vio la piel roja en llamas en las orejas de su futuro sensei. Naruto se sintió raro. Estaba despreocupado, su cabeza se balanceaba un poco más y más con cada minuto que pasaba y con cada taza de sake, la presa que había estado restringiendo sus acciones se estaba volviendo cada vez más débil. Su propia voz vaciló de vez en cuando y la línea siempre fina y clara entre la realidad y el mundo ahora de ensueño lentamente comenzó a difuminarse para Naruto. El mundo repentinamente se inclinó peligrosamente e incluso se agarró con fuerza al borde de la gruesa mesa de madera. Naruto se deslizó silenciosamente de su silla, para aterrizar con un ruido sordo en el piso duro. Se quedó allí en una posición incómoda, demasiado cansado para siquiera intentar desatar sus miembros arrugados. Pero de alguna manera su vergonzosa posición no le molestaba en absoluto, ya que el frío suelo se sentía realmente bien contra su sien. Manos cálidas se deslizaron bajo sus axilas para levantarlo con cuidado. Sin embargo, cuando finalmente consiguió el poder para colocar sus extremidades debajo de él, los brazos de Jiraiya no estaban allí para darle más apoyo. Así que casi se desploma una vez más. Aunque, afortunadamente, esta vez no cayó al suelo. Su padre lo atrapó justo a tiempo. Vamos, Otouto. Creo que has bebido lo suficiente, ¿quieres decir? Solo 5 minutos más. Ven, la cama es más cómoda. Estúpido Kakashi-sensei, los labios de Minato se curvaron en una amplia sonrisa. ¿Sensei? ¿Eh? Un sonido irreconocible escapó de los suaves labios de Naruto, pero aún sonaba como una respuesta descarada. Minato negó con la cabeza y se fue rápidamente antes de que Jiraiya pudiera protestar o cualquier otra idea idiota pudiera surgir en su cabeza, arrastrando a su pariente medio consciente hacia su casa. No tenía ninguna duda de que arruinaría toda la casa si usaba su Iraisin con él en este estado. Era un largo camino a casa, con los continuos balbuceos incoherentes de su hermano. Un ambú al acecho saltó desde el techo cuando vio a su líder balanceándose ligeramente hacia casa con su hermano en la espalda. Okage-sama Ero-san-in, no quiero entrenar.
Naruto murmuró suavemente en el cuello de Minato y resopló antes de que sus párpados se cerraran nuevamente y comenzara a roncar con fuerza. Minato le lanzó a su soldado una sonrisa radiante, sus mejillas aún estaban enrojecidas por la cantidad de alcohol que se tragaba por la garganta, luego se tambaleó hacia un lado. Solo la pared del edificio contiguo le impidió caer boca abajo con su hermano de espaldas. Después de 10 minutos más, tratando desesperadamente de entrar a la casa, finalmente acostó a su hermano roncando en su cama. Estaba a punto de salir de la habitación, cuando su hermano empezó a moverse bajo su manta. Me alegro de que estés aquí, y, los quiero muchísimo. Me alegra que estés aquí también. Y lo sé, idiota, Minato respondió suavemente, sin embargo su hermano ya estaba dormido. De nuevo. Te odio, Naruto gruñó, e hizo una mueca ante su imagen en el espejo dentro del baño, mientras intentaba desesperadamente forzar su desorden de cabello besado por el sol en una forma decente. Le palpitaban las sienes y el estómago todavía le daba vueltas con la vehemencia de su propio nombre. Su garganta estaba más seca que los desiertos de Suna, mientras que sus ojos blancos estaban rojos por todas partes. Obviamente, Kurama estaba en huelga y no dejaba que ni una gota de su chakra entrara en el sistema de Naruto para eliminar su terrible resaca. ¿Por qué me hiciste esto? Para divertirse, ¿qué más? Kurama bostezó y se inquietó para encontrar un lugar mejor para acostarse y tomar una siesta. Sin embargo, su furioso Jinchuriki apareció dentro de su paisaje mental, con las manos en las caderas e inclinándose dentro del espacio privado de Kurama, lo cual fue toda una hazaña, hacerle esto a un zorro demonio gigante. Como si hicieras cualquier cosa sin razón. Los ojos azules enviaron otro par de dagas imaginarias a través de los orbes de Kurama, pero el intento de Naruto de parecer amenazante fracasó miserablemente cuando su dolor de cabeza regresó con una fuerza que podía sentir incluso en su paisaje mental. Su rostro se arrugó de dolor y un gemido lastimero escapó de sus labios mientras se agarraba la sien para tratar de disipar su palpitante dolor de cabeza. Por favor. Haré lo que quieras, pero no puedo vivir este día así. Kurama miró a su compañía con una ceja levantada por un interminable segundo antes de encogerse de hombros. Supongo que puedo encargarme de eso. Serías un dolor de cabezas y empezarás a lloriquear como una niña de 5 años. El zorro quería burlarse de él más, pero otro cuervo rubio se asomó por la puerta del baño ligeramente abierta y Naruto inmediatamente se retiró a la realidad. Con un último suspiro, Kurama soltó el dique y el chakra curativo comenzó a fluir lentamente dentro de las bobinas de chakra del rubio. No lo suficiente para ser detectado, pero aún así fue suficiente para devolver a su carcelero una forma decente. ¿Estás lista, Otouto? Es hora de irse. Naruto dejó escapar un suspiro de satisfacción tan pronto como su dolor de cabeza desapareció y asintió. En el siguiente parpadeo, se fueron con la velocidad del Iraishin, para reaparecer al otro lado de la aldea para una ceremonia muy especial. El largo aorí negro de Minato se agitaba con la suave brisa, sus ojos azules miraban a los Esmeralda. Su siempre desordenado cabello rubio bailaba libremente con el suave viento. Dejó su itayate y su sombrero de Hokage para descansar en la oficina. Él era solo un hombre común en este momento y no el temido líder de la aldea. Y fue un momento que recordaría por el resto de su vida. Suavemente tomó la mano de Kusina y la apretó un poco. Ella se veía hermosa. Ni siquiera la barriga ligeramente redondeada de Kusina arruinó su perfección, simplemente la hizo más hermosa que nunca. Su cabello rojo vibrante fluía libremente sobre el kimono blanco puro, un pequeño kanzashi blanco sujetaba su cabello. Las joyas tintineaban de vez en cuando mientras movía la cara para mirar a la gente reunida. Era el día de su boda y ni siquiera el clima parecía interferir. Si la madre naturaleza se atreviera a arruinarlo, tendría que enfrentarse a la ira de Kusina. Incluso si la kunoichi de sangre caliente no podía hacer nada en contra de la madre naturaleza, había una apuesta en las filas de los asistentes de que al menos intentaría ir en su contra si enviaba una tormenta en este precioso día. La ceremonia fue corta y sencilla, nada lujosa. Lo que realmente importaba es la felicidad en sus rostros, iluminándolos de la cabeza a los pies, mientras la pareja oficial más reciente de Konoha estaba robando miradas y besos rápidos cada vez que tenían la oportunidad de hacerlo. Naruto observó a Jiraiya por el rabillo del ojo mientras miraba a los dos tortolitos. Sus manos se habían aferrado a la misma taza de sake durante la última media hora, sus ojos estaban nublados y empañados como si hubiera visto algo o alguien más en lugar de Minato y Kusina durante mucho tiempo. Entonces su visión se aclaró de nuevo y se fijó en la feliz pareja que se reía. El rubio no pudo evitarlo. Dejó escapar una pequeña risa cuando una pequeña lágrima se deslizó por la cara del invocador Sakpo. Su padrino gruñó molesto e inmediatamente limpió la pequeña gota antes de que pudiera salir de su barbilla.
Cállate, Gaki. Tú también estás llorando, Jiraiya murmuró, pero su rostro se transformó en una suave sonrisa mientras veía cómo su estudiante finalmente se llevaba lentamente a su esposa para tener algo de privacidad. Naruto alzó la mano vacilante para limpiarse las lágrimas de sudor de felicidad de su rostro. Pero no pudo. Simplemente continuaron fluyendo y finalmente abandonó la lucha contra ellos. Así que los dejó fluir libremente mientras reía. Se rió mientras la verdadera felicidad lo inundaba de pies a cabeza. Naruto tarareó suavemente el ritmo que aún recordaba de la boda. El rubio se sentó bajo un árbol gigante, con la espalda apoyada firmemente contra su maestro temporal, disfrutando de los primeros rayos cálidos del comienzo del verano, que prometía una verdadera ola de calor en semanas. Jiraiya pasó una página en sus notas, sus dedos experimentados ya garabateaban los finos y precisos kanji. Naruto de repente dejó de tararear. Deberías hablar con ella. Jiraiya no dejó de escribir y levantó una ceja. ¿A quién? Para la chica en la que estabas pensando durante la boda. Jiraiya soltó un bufido y negó con la cabeza. Déjame decirte algo, Gaki. Mi vida amorosa es privada. Y es platónica. No hay forma de que ella. Jiraiya de repente se detuvo y se mordió los labios, sin darse cuenta de los ojos azules de Naruto detrás de él. Deberías decírselo, o es posible que nunca tengas la oportunidad. La gente no vive para siempre. ¿Por qué? ¿No tuviste la oportunidad de declarar tu amor a tu propia mujer o algo así? Jiraiya pudo sentir cómo los músculos del chico se tensaban en su espalda. Entonces pudo sentir cómo sus músculos se relajaban lentamente y el chico se inclinaba un poco más hacia atrás, tal vez para buscar algo de consuelo o aliento. No. Era mi Shizou. Naruto dijo vacilante. Y de alguna manera, esta vez Kurama solo entrecerró los ojos dentro de su paisaje mental. Jiraiya movió sus ojos hacia un lado, para al menos vislumbrar al adolescente, esperando ansiosamente que el rubio continuara. Pero después de una larga espera, no continuó y pronto el sabio sapo comenzó a perder la esperanza de saber algo más de su pasado. Así que el invocador del sapo dejó escapar un largo suspiro antes de abrir la boca. Ya veo. Bueno, no voy a morir pronto, así que supongo que tengo mucho tiempo. Naruto abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. Se limitó a mirarlo, esperando en silencio el siguiente paso de Jiraiya. Y sorprendentemente, Kurama todavía estaba en silencio dentro de él. No hubo gritos, ni juramentos, nada en absoluto. El antiguo zorro demonio gigante observó en silencio todos los movimientos de su carcelero. Algo de peso desapareció de su hombro tan pronto como las palabras se le escaparon de los labios. Se sintió aliviado cuando Jiraiya no empezó a profundizar más y se sintió agradecido por ello. Sobre todo porque sabía que el viejo sabio podía ser como un niño pequeño cuando sucedía algo interesante. Casi saltando de emoción. Pero el invocador del sapo se quedó en silencio. Disfrutando del cálido sol y las sombras danzantes de las hojas mientras pintaban formas abstractas en ellas. Si Minato y Kushina no estuvieran a su lado, Naruto habría brincado de emoción. Caminaron casualmente hacia su destino en las calles de Konoha. Se habían estado dirigiendo al complejo Uchiha. Una amplia sonrisa había quedado plasmada en el rostro de Naruto desde que Minato les dijo que toda la familia Namikaze había sido invitada a cenar. Naruto saludó casualmente a los guardias en las gruesas puertas de madera del complejo y el aturdido shinobi imitó vacilante el granizo con un pequeño asentimiento hacia el rubio y una reverencia hacia Minato. Un carrito de mercancías se dejó a su lado e hizo que Naruto le enviara una sonrisa radiante al civil. El clan se había ido abriendo lentamente hacia la aldea. Nunca pensó que tendría éxito, pero lo fue. Los muros todavía estaban alrededor del complejo, no se puede simplemente derribar décadas de tradición. Pero al menos las puertas ya no estaban cerradas. Incluso la gente estaba más abierta hacia los demás. Primero los comerciantes vinieron a vender sus mercancías y luego, con pequeños pasos, más y más ciudadanos de Konoha se aventuraron a echar un vistazo al lugar. Los niños comenzaron a crear vínculos con otros clanes, ya que pudieron moverse más libremente dentro del campo del clan y con los niños. Las familias también comenzaron a buscar la compañía de otras personas además de los miembros del clan. Será un largo camino hasta que sea capaz de detectar tortolitos mixtos, pero pudo sentir que el momento no estaba tan lejos como imaginó al principio. Caminaron casualmente por las calles anchas y ordenadas hasta que llegaron a una pequeña valla de madera. Pero no estaba cerrado como Naruto recordaba durante su infancia, especialmente cuando una o dos veces se coló dentro del recinto. Estaba abierto de par en par, así que esta vez pudo ver el ordenado jardín al otro lado de la valla. Naruto, vacilante, cruzó la puerta solo para encontrarse frente a un niño pequeño.
Inconscientemente, tragó saliva cuando reconoció de inmediato al niño pequeño frente a él. El chico hizo una profunda reverencia. Okage-sama, Uzumaki-sama. Mis padres te están esperando dentro de la casa. Naruto hizo una mueca ante el tono formal del niño pequeño, pero su preocupación se hizo a un lado cuando los orbes de obsidiana finalmente se volvieron hacia él. Ojos demasiado inteligentes para un niño de 5 años lo observaron con atención. Kushina miró con curiosidad a su cuñado helado y suavemente lo empujó más lejos. Vamos, es solo un niño. No te morderá la cabeza. Naruto hizo una mueca amarga, pero después de un segundo fue reemplazada por una amplia sonrisa con dientes. Extendió una mano hacia el niño. Hola. Mi nombre es Namikaze Toroku. Encantado de conocerte. El niño observó con curiosidad la mano ofrecida durante un largo momento y luego la agarró lentamente para estrecharla. Uchiha Itachi. Encantado de conocerte, Namikaze-sama. Naruto arrugó la nariz con disgusto y se inclinó más hacia el niño. ¿Puedo pedirte un favor? Itachi arqueó una ceja y asintió. Deja de llamarme Namikaze-sama. Me hace sentir viejo. Soy Toroku. Así que llámame así, por favor. Solo Toroku. Itachi asintió de nuevo. Toroku-san, pero no pudo terminar cuando Naruto gruñó. Toroku-san, enmendó lentamente Itachi. Los ojos de obsidiana se convirtieron en unos azules soleados, hasta que una sonrisa se extendió por el rostro de Itachi, haciendo que las dos líneas debajo de sus ojos fueran un poco más profundas. Mis padres están adentro. Itachi tiró de la mano que aún sostenía y el niño de 5 años simplemente lo llevó más adentro de la casa así. Kushina miró en silencio desde el fondo mientras Itachi se llevaba a su pariente. Dejó escapar un suspiro de decepción. Desearía poder manejar a los niños tan bien como él. Pero todavía estoy feliz de ver a Itachi-kun sonreír. La última vez que lo vi, Kushina negó lentamente con la cabeza. Ha visto demasiado para que lo vea un niño. Minato extendió la mano y la tomó suavemente de la mano. Serás una gran madre. Ven. No hagamos esperar a Fugaku y Mikoto. Kushina les devolvió una sonrisa radiante y caminaron silenciosamente detrás de Itachi y Naruto, que seguía sonriendo, viendo cómo los dos chicos charlaban. Uno demasiado mayor para su edad y uno demasiado infantil para la suya. Naruto fue el primero en entrar en la casa tradicional japonesa. Itachi lo llevó al comedor donde estaba esperando el jefe del clan. Los ojos oscuros de Fugaku lo observaron, un poco más de lo que realmente era bien educado, antes de que finalmente saludara al adolescente. Toroku-kun. No creo que hayas conocido a mi esposa antes. Naruto volvió la cabeza hacia la puerta donde una mujer delgada de cabello oscuro entró más en el comedor. Naruto contuvo el impulso de mirar inmediatamente hacia su barriga obviamente redonda. Mikoto se acercó con una suave sonrisa en su rostro y después de las presentaciones y finalmente Minato y Kushina también llegaron, Naruto no pudo soportar el impulso. Miró hacia abajo a la barriga redonda de Mikoto y una sonrisa inconsciente se extendió por su rostro. Sin embargo, ese momento no duró demasiado. Kushina corrió a su lado y su madre inmediatamente comenzó a hablar y a hacer una larga cadena de preguntas. Naruto negó lentamente con la cabeza y se sentó junto a su sonriente padre en la mesa. Minato envió una última sonrisa hacia la cocina donde aún podía escuchar la voz apagada de Kushina. Déjalos en paz. Tengo la sensación de que Mikoto no estará libre por algún tiempo y tenía razón. Kushina soltó a Mikoto después de que pasaron 15 minutos, y solo porque la mujer protestó porque tenía que preparar el almuerzo. Sin embargo, Kushina estaba más que ansiosa por ayudarla mientras todavía le hacía preguntas al azar sobre el embarazo mientras estaban ocupadas tomando los platos llenos de comida deliciosa. Afortunadamente, cuando Kushina finalmente recibió respuestas para todas sus preguntas, la mesa estaba hecha para que Mikoto finalmente pudiera sentarse junto a su esposo con las mejillas rojas brillantes. Seguramente Kushina la avergonzó hasta la muerte con todas sus preguntas contundentes y desvergonzadas sobre su embarazo. Minato solo sonrió suavemente ante la escena. Sin embargo, Mikoto estaba realmente lejos de ser la mejor amiga de Kushina o del todo lejos de siquiera llamarla amiga. Pero Kushina de alguna manera era igual que su hermano, también tenía la capacidad de influir en las personas que la rodeaban. Incluso si solo en un nivel mucho más pequeño, la habilidad todavía estaba allí. Hace 15 minutos Mikoto actuó como una extraña alrededor de la pelirroja, pero después de estar bajo su encanto, la distancia entre ellos se redujo lentamente hasta que solo hubo una línea delgada, casi invisible entre ellos. La cena, afortunadamente, transcurrió de forma normal. Bueno, al menos normal en las normas de Minato. Vivir junto con el habanero de sangre caliente y su hermano estaba muy lejos de ser normal. Dos personas animadas y de mal genio bajo un mismo techo estaban gritando por problemas, pero también por diversión.
Naruto estiró los brazos y soltó un bostezo sonoro, para gran disgusto de Fugaku. Los ojos de obsidiana brillaron por un segundo y la cabeza del clan arrugó la nariz cuando el chico rubio se rascó la barriga redonda. Mikoto-san, eso fue fantástico. La mujer ocultó su sonrisa de satisfacción con una de sus gráciles manos, pero el pequeño rubor en sus mejillas aún decía 1000 palabras. Naruto pronto se volvió inquieto ya que sus manos y boca ya no estaban ocupadas. La adolescente primero comenzó a inquietarse inquieta en el silencio pacífico mientras Mikoto desaparecía con los platos, Kusina pisándole los talones. Minato disfrutó del silencio incluso cuando estaba consciente de la continua inquietud de su hermano. Pausadamente tomó su té humeante y solo bebió pequeños sorbos del líquido amargo. La casa estaba extrañamente tranquila, solo la fauna hizo su aparición conocida como una ciaga solitaria encontró su lugar en el alféizar de madera debajo de la ventana abierta. Fue un florecimiento temprano, probablemente el primero de su tipo, pero aún así le gritó a todo el mundo que se acerca el verano. El Hokage y su hermano escucharon en silencio junto con Fugaku y Itachi mientras el primer profeta del verano comenzaba a cantar su sonata. Sin embargo, la dulce sonata pronto fue interrumpida por Togoku. Oye, Itachi-kun. ¿Crees que podrías mostrarme los alrededores? Nunca he estado aquí antes. Un bufido sarcástico hizo eco dentro de su paisaje mental. Sí. Y yo soy un lindo gatito, ¿quieres un abrazo o algo así? Kurama arrugó la nariz con disgusto. Ahora en el infierno te dejaré abrazarme, es una pena. Debe ser todo suave y esponjoso. Toroku-san, ¿eres un shinobi? La pregunta de Itachi vino de la nada, e inmediatamente sacó a Naruto de su pelea inicial con Kurama. El rubio parpadeó y se rascó la nuca. Bueno, sí. Y yo soy fuerte. Ese fue el eufemismo del mocoso del año. Naruto ignoró al zorro y en cambio miró hacia los ojos negros curiosamente brillantes con una sonrisa en su rostro. Oye Itachi-kun, ¿quieres jugar a un ninja? Una sonrisa se extendió por el rostro de Minato, mientras que Fugaku lentamente alzó una ceja en forma interrogativa. Los ojos negros como la medianoche observaron al adolescente sonriente al otro lado de la mesa, tratando de averiguar qué estaba sucediendo dentro de esa cabeza gruesa. Sin embargo, no pudo encontrar ninguna respuesta. ¿Entonces? ¿Quieres jugar? Naruto arqueó una ceja interrogante. El niño pequeño lo reconsideró por un segundo, antes de asentir lentamente. El dúo salió de la habitación sin más comentarios, ni siquiera una mirada hacia atrás. Sin embargo, fueron seguidos por un par de ojos negros. Fugaku negó lentamente con la cabeza y miró hacia el sonriente Hokage. ¿Por qué un ninja adulto querría jugar al ninja con un niño? Minato se encogió de hombros y tomó un sorbo de su té. Sin embargo, al momento siguiente, su sonrisa no se veía por ningún lado. Su rostro se puso serio, pero sus ojos aún brillaban con curiosidad. Entonces, ¿cómo va nuestro pequeño proyecto? Minato preguntó, sus manos todavía ahuecadas alrededor de una taza de té humeante, observando cómo el vapor se contorsionaba lentamente en una forma abstracta en el aire inmóvil. Fugaku miró hacia atrás de inmediato, su forma se enderezó en su asiento. Debo decir que salió mejor de lo que pensé al principio. Los ancianos están complacidos con el nuevo cuerpo asesor y los murmullos sobre el golpe son tranquilos. No estaban demasiado complacidos con las nuevas entradas en la fuerza policial, pero al ver el progreso positivo lo aceptaron. ¿Cuántos nuevos reclutas se unieron a tu lado? 10, respondió Fugaku, bebiendo casualmente desde su asiento. 5 son de los otros clanes. Incluso tengo un Yamanaka. Es muy útil durante los interrogatorios. Eso es bueno. Minato sonrió mientras miraba dentro de su taza. Y ahora también tengo un civil de cuernos verdes, gracias a ti. Fugaku hizo una mueca amarga y volvió a llenar su taza vacía. ¿Un civil? Minato enarcó una ceja e hizo un gesto hacia el jefe del clan, solicitando que lo llenara. Le di algunas tareas administrativas. Estará bien. Estaba nervioso durante la primera semana, pero se está adaptando bastante rápido. Minato levantó una ceja y miró hacia la ventana abierta donde la suave risa de Naruto se retorció en el interior. Sin embargo, su atención estaba pegada a otra presencia que se acercaba lentamente. No tuvieron que esperar mucho cuando una conocida mata de cabello negro desordenado asomó su cabeza dentro de la habitación. Fugaku-sama yo. Hubo una pausa antes de que el recién llegado se recompusiera. Hokage-sama, lo siento. No sabía que tenías invitados. Itachi está afuera. Fugaku hizo un gesto hacia la entrada trasera. El adolescente hizo una reverencia a cada hombre y rápidamente se retiró de los penetrantes ojos azul celeste y el ceño interrogante en el rostro de Minato. Él y mi hijo tienen una larga historia juntos. Fugaku respondió a la pregunta no formulada.
Shisui fue su primera niñera cuando era un niño pequeño y ahora está dando clases particulares a Itachi casi cada 2 noches. Itachi es más grande de lo que piensas. Minato no respondió, solo asintió vacilante antes de continuar con su charla. Naruto inconscientemente se tensó cuando una nueva presencia entró en el patio trasero. Los suaves pasos no hacían ningún ruido para un shinobi normal, pero el rubio aún podía escuchar con claridad cristalina el suave ruido de la suela cuando se conectaba con el polvo suave, y también podía escuchar cómo la ropa contenida del shinobi crujía ligeramente con cada movimiento. Hizo el ninja. Miró por encima del hombro para echar un vistazo al recién llegado, quien de repente se detuvo en su paso cuando también vio a la cabeza rubia al lado de Itachi, quien estaba ocupado enterrando su shuriken en un compañero de entrenamiento. Oye, ¿viste eso? Naruto miró al niño sonriente y le dio una palmada en la cabeza cuando notó el shuriken en medio de la diana. Ese fue un buen lanzamiento, Itachi-kun, dijo el recién llegado con una suave sonrisa en su rostro, y el niño pequeño inmediatamente se iluminó y corrió hacia el hombre. Shisui-sensei. Los ojos de Naruto se agrandaron, mientras el chico se acercaba lentamente al rubio helado. ¿Shisui? Este chico es Uchiha Shisui. Pensé que se suponía que tenía la edad de Itachi. El joven hizo una cortés reverencia tan pronto como lo alcanzaron. No creo que nos hayamos conocido antes. Mi nombre es Uchiha Shisui. Naruto hizo una reverencia vacilante. Namikaze Toroku. Los dos chicos se miraron el uno al otro, o lo más probable es que Naruto solo se quedara mirando y Shisui frunció el ceño bajo el peso de los ojos azules, mientras que el joven Itachi comenzó a moverse lentamente de un pie a otro bajo la repentina tensión en el aire. Sin embargo, se lavó en el siguiente parpadeo cuando una amplia sonrisa se extendió por el rostro de Naruto. Estábamos jugando a un ninja. ¿Quieres unirte a nosotros? Una figura oscura ocupaba su asiento detrás de un escritorio de madera, bajo las raíces de Konoha, profundamente bajo la superficie pulsante de la ciudad, más profundo que las alcantarillas o las catacumbas ocultas y ya olvidadas de la antigua ciudad vieja. El hombre estaba tenso más allá de las palabras, tenso porque estaba tomando una decisión. Tenía los ojos entrecerrados y fijos en la oscuridad de una esquina frente a él, mientras los engranajes de su cerebro se movían y calculaban. Entonces, de repente, encontró su respuesta. Con un movimiento de su mano, un ambú apareció de algún lugar en las sombras frente al escritorio para aterrizar en cuclillas. Danzou-sama, dile a Cuervo que tengo una nueva misión para él. El soldado asintió y desapareció en un instante. La habitación estaba en silencio, solo la suave respiración del hombre dejaba algo de ruido. Sin embargo, no estaba solo cuando otra voz llenó la habitación en el siguiente segundo. Has tomado la decisión correcta. Te buscaré de nuevo pronto. Una vela parpadeó y por un breve momento, no más de un latido, la luz reveló otra forma en el rincón oscuro. Un rostro que no coincide. Un ojo esmeralda sobre una piel blanca y suave perfecta. Mientras que la otra parte de la cara parecía madera tallada, o las raíces de un viejo árbol viejo. Pero no la madera viva y palpitante, era pálida y se parecía más a la muerte que a un cadáver real. Una sonrisa satisfecha parpadeó en el rostro del ser, revelando un conjunto de dientes afilados como un tiburón por un breve momento, antes de que la cosa simplemente se hundiera de nuevo en la pared detrás de él. Capítulo 24, bajo las raíces. Un ambú solitario había estado parado en medio de la oficina privada del Hokage dentro de la mansión. Los sellos de privacidad activados amortiguaron los ruidos del mundo exterior, pero el soldado todavía miraba con cautela hacia la ventana de vez en cuando, donde había pasado previamente por otra operación negra al acecho antes de intervenir. Los viejos instintos de guerra nunca se extinguieron. El Yondaime siguió la vista de su soldado y entrecerró los ojos. ¿Es uno de ellos? El soldado abrió la boca detrás de su máscara, pero ninguna palabra salió de su única cosa que Shisui pudo decir fue un sonido extraño, algo entre ahogo y ladrido. La expresión de Minato se convirtió instantáneamente en el perfecto espejo de confusión. El Hokage se acercó lentamente hasta que estuvo cara a cara con el adolescente. Con un gesto, la máscara desapareció para que Minato pudiera mirar dentro de los inciertos ojos de obsidiana. ¿Abrirías la boca? El adolescente se tensó, pero después de un momento de vacilación obedeció. Minato estrechó sus charcos tan pronto como notó el borde de una serie de sellos oscuros en la parte posterior de la garganta de Shisui. Tu lengua, por favor. Esta vez el Uchiha obedeció de inmediato, tal vez incluso con un poco de entusiasmo. Minato observó el patrón con los ojos entrecerrados. Iris experimentados barrieron el diseño simple, mapeando cada aspecto del sello casi instantáneamente. Finalmente, los ojos del rubio viajaron hacia Shisui.
Puedo deshacerme de él fácilmente si así lo deseas. Las manos de Shisui se cerraron en puños, pero igual asintió de inmediato con una pequeña, casi invisible sonrisa de alivio en su rostro. Minato se acercó a uno de los gabinetes y en 10 segundos estaba una vez más al lado del Anbu con un pequeño cepillo en la mano, ya comenzando a dejar finas líneas en su garganta expuesta. Un remolino, un kanji y varios símbolos más aparecieron después de cada trazo perfecto. Ni un minuto después, el Hokage se reclinó para examinar su obra por un segundo antes de asentir satisfecho. Esta matriz modificará el original y podrás hablar libremente. Pero me temo que el sello de parálisis original todavía afectará un poco tu cuerpo. Si lo elimino por completo, me temo que Danzo lo notará. En un mecanismo de activación. Shisui simplemente asintió, esperando que el Hokage finalmente activara el sello. El patrón oscuro giró alrededor de su manzana de Adán sin desarrollar y el final desapareció en la parte posterior de su cuello. El Hokage lo observó por un segundo antes de que sus dedos se movieran en un sello de mano básico. Las marcas se encendieron y Shisui hizo una mueca, cerrando los ojos con fuerza tan pronto como el patrón comenzó a desaparecer lentamente de la superficie y se fundió lentamente en su piel de porcelana. Un parpadeo después, el patrón no estaba a la vista. Solo se veía la carne suave y perfecta. Shisui dejó escapar el aire que estaba conteniendo con cuidado. Entonces, el adolescente de repente se congeló tan pronto como quiso tomar aire, sus músculos se tensaron por una repentina descarga de adrenalina y su boca se abrió y cerró. No entró aire en sus pulmones. Grandes ojos de obsidiana se lanzaron hacia el Hokage, y Sharingan cobró vida de vez en cuando por el miedo y el pánico. Todo terminará pronto, murmuró Minato suavemente, sus ojos nunca dejaron los orbes carmesí, ni siquiera por un segundo. El Anbu cayó de rodillas cuando abandonó la lucha con gravedad. El shinobi cayó lentamente a su lado como si el tiempo se hubiera ralentizado de repente. Sus ojos brillaron una vez más en un color carmesí, pero esta vez permanecieron así. 3 tomoes se arremolinaron lenta y amenazadoramente hasta que se transformaron en algo que Minato nunca había visto antes. Shisui trató desesperadamente de respirar, pero su cuerpo no respondía. Sus pulmones y su mente pedían oxígeno a gritos y podía sentir que el borde de su visión se volvía más y más borroso a medida que pasaban los segundos a paso de tortuga. Su audición se embotó y el mundo a su alrededor se quedó en silencio excepto el fuerte ruido de su corazón palpitante en su sien. Había pasado solo medio minuto desde que comenzó, pero se sintió como una eternidad. El pánico puro comenzó a trepar por su alma cuando sintió que su conciencia se desvanecía lentamente. El joven Uchiha se equilibró desesperadamente en el delgado borde de la realidad y la oscuridad redentora. Justo cuando Shisui estaba a punto de renunciar a la lucha por su alma, la presión alrededor de su garganta desapareció de repente tan rápido como llegó. El aire dulce y frío entró en sus pulmones y el cuerpo del adolescente bebió con avidez todo el oxígeno que le ofrecía la tierra. Se quedó allí tumbado durante largos minutos, tratando continuamente de recuperar el aliento para compensar el minuto perdido en el que no tenía acceso a la esencia de la vida. Finalmente, cuando su respiración se hizo más lenta y su corazón palpitante se calmó, Shisui gradualmente se incorporó a una posición medio sentada, medio acostada, sus músculos aún temblaban por la tensión repentina. Un sabor áspero y amargo se precipitó en su boca e instintivamente escupió para deshacerse del sabor invasor. Minato hizo una mueca cuando su mirada cayó sobre la mancha de tinta en su hasta ahora impecable piso, pero simplemente lo ignoró y se agachó hacia el adolescente que aún se recuperaba. ¿Estás bien? Shisui asintió lentamente y respiró hondo antes de levantarse del suelo con la ayuda de su líder. Sus miembros temblaron un poco, pero solo por un segundo antes de que pudiera recordar su compostura destrozada. Pronto encontró un vaso de agua en sus manos. Sus ojos se movieron hacia Minato, quien actualmente se rascaba la parte posterior de la cabeza con una sonrisa avergonzada en su rostro. Lo siento. Tal vez debería haberte advertido sobre eso de antemano. Shisui lanzó una mirada fría en respuesta y una pequeña, casi invisible cantidad de intención asesina comenzó a escaparse de sus poros inconscientemente. Pero solo por un segundo, antes de que se diera cuenta de su desliz de autocontrol e inmediatamente desvió la mirada avergonzado. Sus labios se movieron lentamente mientras siseaba su respuesta con una voz todavía quebrada y con ira reprimida. Con el debido respeto Hokage-sama, pero sí. Deberías haberme advertido que eso iba a suceder. Minato simplemente ofreció una sonrisa más avergonzada antes de que su expresión se volviera seria de nuevo. Sus ojos azul eléctrico miraron a Shisui con curiosidad, luego el líder desplazó su línea de visión. Tu Sharingan. Shisui, el soldado nombrado, levantó lentamente la mano para pasarse la mano por el párpado derecho.
El reconocimiento brilló a través de él en el siguiente segundo, desactivando su doujutsu todavía palpitante inmediatamente. Mis disculpas Okage-sama, tranquilo. No se hizo ningún daño. Minato miró hacia atrás a Lambu y pasó una mano por sus mechones rubios. Así que supongo que ese fue el Mangekyou Sharingan. El soldado asintió lentamente, sin embargo, su vista se volvió rápidamente hacia el líder de la aldea. Minato dejó escapar una risa amarga y sin humor. Fugaku tuvo la amabilidad de buscarme en los archivos del clan al respecto, pero por una razón diferente. Esa es una historia para otro momento. Pero todavía tengo una pregunta para ti. El destello amarillo entrecerró los ojos y clavó su mirada en el soldado desgastado. ¿Alguna vez te has encontrado con mi hermano? Shisui frunció el ceño confundido, luego negó con la cabeza en firme negación. No. No lo he conocido. Además de mis deberes de observación y guardaespaldas en Anbu, el líder rubio hizo una mueca de asombro pero asintió al final. Minato se ató las manos a la espalda y recorrió con la mirada al adolescente frente a él una vez más. Entonces, ¿qué me puedes decir sobre Root? Shisui se quedó en silencio durante un largo minuto, ordenando sus pensamientos. Esta vez, cuando finalmente abrió la boca, las palabras fluían libremente. Solo los músculos de su columna vertebral se tensaron por los efectos de su debilitado sello maldito. Las mañanas siempre eran agradables después de que Minato se apresuraba a ir a la oficina. Cada mañana era un pequeño paraíso para Naruto cuando podía estar solo con su madre, sin hacer nada más que disfrutar de la cálida compañía del otro, charlando, bromeando, riendo. Esta vez hicieron lo mismo. Sin embargo, Kushina lentamente comenzó a inquietarse en su asiento, robando cada vez más miradas nerviosas a su cuñado. Por lo tanto, Naruto también comenzó a sentirse incómodo en su propio asiento hasta que Kushina finalmente soltó su pregunta. ¿Cuál? Naruto frunció el ceño en confusión esperando que el pelirrojo continuara. El Biju. ¿Qué Biju retienes? Naruto se mordió el labio inferior y desvió la mirada, simplemente negándose a responder. Kushina observó su reacción sin más comentarios, observando a la adolescente tensa durante un largo minuto silencioso hasta que dejó escapar un suspiro de disgusto. Sus suaves labios se abrieron para decir algo más, pero la suave voz de su rubia compañera la detuvo. Deberías hablar con él, murmuró Naruto en el aire frente a él, desviando el tema. Kushina inmediatamente dejó escapar un bufido no muy femenino en respuesta. No sabes de lo que estás hablando. El Kyuubi es la encarnación del odio en sí. No es algo con lo que quieras charlar. Cada vez que entro en el sello, ese maldito zorro quiere arrancarme la cabeza. El chico bañado por el sol no respondió mientras su madre continuaba divagando sobre las diversas muertes que el zorro ya le había ofrecido. El rubio bloqueó sus palabras, sus ojos azules se estrecharon lentamente mientras se sumergía más profundamente en sus pensamientos. Kurama era igual para él. Pero cambió cuando comenzó a prestarle atención, cuando finalmente ganó su reconocimiento. Fue cuando intentó por primera vez comprender sus sentimientos, su odio. Y cuando quiso ayudarlo por primera vez. ¿Alguna vez has tratado de entenderlo? Naruto interrumpió suavemente a Kushina. Su voz era casi demasiado baja para ser reconocible, no más fuerte que una exhalación silenciosa. La pelirroja se quedó quieta de todos modos y arqueó una ceja con incredulidad. ¿Entendido? Está hecho de la pura esencia del odio. Dijo esto con tal convicción que Naruto podría haberla creído si no hubiera sabido la verdad innegable. Su odio hacia la humanidad vino de nosotros. Fuimos nosotros quienes los hicimos así. Los perseguimos y los encerramos. Usamos su poder para nuestros propios medios. No les hicimos ningún bien, solo los hicimos sufrir. Tú se convertiría en lo mismo en su posición. ¿No crees que la humanidad merece su odio? Naruto inhaló suavemente, sus ojos se endurecieron con determinación mientras miraban a Kushina. Y, por lo tanto, somos nosotros los Jinchuriki quienes podemos cambiar su odio. Al comprender sus sentimientos y romper la ignorancia entre nosotros. Dime Kushina, ¿alguna vez has intentado hablar con él como si no fuera una especie de monstruo? ¿Le hablaste con amabilidad? ¿Alguna vez le has preguntado cómo se siente? Deberías intentarlo. Te sorprendería lo que obtendrías en respuesta. Kushina no respondió. En cambio, se puso de pie con gracia y lentamente se alejó del rubio con el ceño fruncido. Antes de que pudiera llegar a la puerta, miró por encima del hombro y lo evaluó con una sensación de conflicto. Me diste mucho en qué pensar. Entonces ella simplemente se fue. Naruto fijó su mirada en la puerta vacía y luego negó con la cabeza en confusión. Quizás deberías haberle dicho la verdad, murmuró Kurama suavemente. Abrió su enorme boca para decir algo más, pero no tuvo la oportunidad.
El zorro de repente se encontró cara a cara con el rubio Jinchuriki deslumbrante. Manos apretadas en puños temblorosos a sus costados por la mezcla de ira y confusión. ¿Qué? Primero me dijiste que no confesara y ahora me dices que confiese. Naruto apretó los dientes en su ira, las manos viajaron hacia sus mechones rubios para agarrarlos en un intento de canalizar algo de su frustración. Maldito saco de pulgas. No te metas con mi cabeza. No me hagas esto. Quizás estaba equivocado. Kurama espetó de repente. Tal vez yo estaba equivocado todo el tiempo y que debería haber dicho la verdad en el principio. Tal vez estaba demasiado confiado, pero necesito ayuda con Madara. Usted necesita ayuda. ¿Y si morimos? ¿Qué pasa si no podemos terminar y nosotros no cambias nada? ¿Y si el Jubi? El zorro negó con su enorme cabeza, su voz se volvió más baja y mucho más suave. También pueden cometer errores, usted fue el que quiso confesar desde el principio. Ahora he tenido la oportunidad. No dejar que se escape por... Naruto apretó los ojos cerrados por un largo momento. Entonces su cuerpo de repente se relajó cuando encontró su respuesta. Abrió sus brillantes ojos azules en la palabra real y miró hacia la puerta aún abierta donde Kushina se fue antes de reaparecer en su paisaje mental. No quiero arrepentirme, no quiero pensar que debería haberlo hecho. No quiero que todas las cosas que mis amigos y yo hicimos se conviertan en nada. Los músculos previamente tensos de Kurama comenzaron a relajarse con cada palabra que pasaba. Pero no quiero robar la felicidad de mis padres. No quiero robar el futuro de Naruto. Su nombre. Sus padres, ¿escuchas lo que me estás diciendo? Kurama lo interrumpió. Naruto arqueó una ceja confundido. Sí. ¿Qué pasa con eso? Estás haciendo sacrificios innecesarios. Al igual que siempre. No tengas alguna martaño, usted no tiene que soportar esta carga solo. Kurama espetó una vez más, perdiendo toda su paciencia casi inexistente. No estoy jugando a un mártir. Quiero ser feliz. No quiero mentir más. No pedí esto. Les estoy diciendo todo, pero no ahora. Cuando encuentre a Madara, lo haré, diles todo. Necesitaré su ayuda como ya dijiste. Él es demasiado fuerte para mí solo. Pero hasta ese momento, me quedaré Toroku. No quiero arruinar sus vidas ahora. Déjame darles un poco más. Felicidad. Kurama observó al adolescente con los ojos entrecerrados. La determinación en sus piscinas azules. La terquedad. Al final, Kurama tuvo que darse cuenta de que no ganaría esta discusión. Él fue quien hizo este lío y ahora, el intrépido zorro demonio por primera vez en su vida se sintió de repente al final de su ingenio. Kurama dejó escapar un suave suspiro, pero aún tenía la fuerza para agarrar los elegantes árboles de mimbre junto a él y sacudir sus ramas. Su voz siempre retumbante era baja, casi un susurro y, sonaba triste. Me dijo que no desea ningún remordimiento y no desea lo que usted y sus amigos hizo que todo se haya convertido en nada. Sin embargo, dentro de la misma categoría que estés hacerlo. Estás empezando a perderse. Ya lo estás olvidando. ¿Recuerdas lo que te dijo Itachi? Naruto no respondió, sus ojos se adelgazaron. Si empiezas a olvidarte de los demás, te vuelves arrogante y te apegas a tu ego, un día te volverás como Madara. No importa lo poderoso que te vuelvas, nunca trates de cargar con todo solo. De lo contrario, sin duda fallarás. Nunca me convertiré en alguien como Madara. Con esa exhalación furiosa, Naruto desapareció de su paisaje mental y la conexión entre ellos se cerró. El Biju no pudo oír cuando el viajero del tiempo susurró en la habitación vacía. No estoy solo. Siempre has estado conmigo, Kurama, y siempre lo estarás. Nunca dejaré que Madara te atrape. Pero que estés ya está empezando a perderse, maldito idiota, Kurama murmuró en el paisaje mental vacía. Naruto no pudo escuchar las suaves palabras del zorro, ni el rubio pudo ver mientras el zorro miraba con cautela hacia la parte trasera en sombras del paisaje mental de Naruto, donde una figura transparente, como un fantasma, estaba sentada con su espalda contra un árbol de osier gigante. La silueta borrosa de los ojos humanos se abrió lentamente para revelar un par de iris carmesí siniestramente brillantes con esclerótica negra como la tinta. El gruñido bajo de Kurama hizo eco dentro del paisaje mental tan pronto como una sonrisa siniestra se extendió por la imagen nebulosa de la figura. Mientras tanto, Kushina miraba por la ventana de su habitación, observando el interminable océano verde de árboles que rodeaba Konoha. No podía divisar la orilla del mar Esmeralda, el antiguo bosque que había estado abrazando a Konoha desde que los Shodaime fundaron la aldea. Frunció el ceño cuando vio un borrón rubio. Toroku salió del edificio en silencio, saltando de árbol en árbol y desapareciendo de los ojos curiosos. Su marido no volvería en muchas horas.
La pelirroja se acomodó lentamente en la cama y dejó escapar un largo suspiro, preparando su cuerpo para hundirse en un estado de meditación. Ella ralentizó su respiración, junto con su corazón palpitante y su carrera. La próxima vez que abrió sus ojos, Esmeralda se encontró en medio de su paisaje mental frente al sello con la forma gigantesca de las 9 colas. El QB no dijo ninguna palabra, solo su continuo y bajo gruñido hizo eco en el interior del espacio vacío. Sus ojos escanearon a través del sello, descansando en cada una de las púas durante un largo segundo antes de viajar hacia arriba para encontrarse con las estrechas orbes carmesí de su cautiva. Observó al demonio gigante por un momento de silencio antes de que sus rasgos se entristecieran. «¿Huele?». El 9 colas no respondió de inmediato, sus labios se curvaron en un medio gruñido revelando sus afilados colmillos, antes de intentar jalar su peso sobre las cadenas. Pero esta vez, el gruñido se atascó dentro de su garganta y el QB hizo una mueca cuando sus músculos se tensaron dolorosamente alrededor de las estacas mientras trataba desesperadamente de alcanzar a la pelirroja. Kusina se estremeció después de la reveladora reacción y desvió la mirada con un destello de culpa en sus ojos Esmeralda. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de decirle algo a la chica, ella se retiró a la realidad en el siguiente latido del corazón. El QB sostuvo su mirada en el lugar donde su guardia estuvo anteriormente durante largos minutos. Al final, negó con su enorme cabeza. «TCH, ese mocoso es realmente algo», murmuró el QB para sí mismo. Nada se movió en la tarde silenciosa dentro de la oficina de locaje. Todo estaba inquietantemente silencioso. Ni siquiera los pájaros cantaban fuera de la ventana y de alguna manera a la aldea siempre ruidosa y palpitante le faltaba su zumbido. Ningún comerciante gritaba para ganar clientes, ningún niño gritaba y reía. No había gente charlando y bromeando en las calles. Incluso con la ventana abierta, el pueblo alrededor de la torre carecía de cualquier sonido, como si fueran conscientes de la gravedad de la situación que estaba sucediendo dentro del edificio. Un ambú se paró directamente frente a los ojos azules entrecerrados del locaje. Su máscara todavía estaba segura en su rostro, ocultando su identidad. La porcelana blanca se sentía fría contra su piel ardiente, pero el soldado estaba agradecido por la sensación de disparo contra su frente palpitante. Los trazos rojos se destacaron brutalmente en la máscara de color blanco puro. Ningún hombre o mujer viviente podría decir con seguridad qué imitaban los patrones rojos o qué tipo de animal indicaban las formas abstractas. Solo el usuario lo sabía y lo que significaba cada curva, lo que insinuaba cada golpe. Era una máscara de cuervo, incluso si no se parecía en nada a la criatura misma. Solo la nariz puntiaguda en el medio de la cara falsa sugería el pico e indicaba que en realidad era una especie de pájaro. Shisui se enderezó cuando Minato pasó su mirada calculadora por su cuerpo, capturando de alguna manera cada detalle. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Luchia cuando el Hokage también se enderezó y lentamente se acercó para apoyarse en el escritorio, cruzando los brazos frente a su pecho. No era una amenaza, pero su forma irradiaba la fuerza dominante y la autoridad acorde con su posición. «Algo pasó», dijo Minato. No preguntó. El joven soldado frente a él asintió lentamente y en el siguiente parpadeo, todos los sellos de privacidad se activaron. «Reporte, he recibido una nueva misión de Danzou-sama». Minato entrecerró los ojos e inclinó la cabeza hacia un lado mientras su curiosidad alcanzaba su punto máximo. «Se trata de tu hermano, Hokage-sama». Shisui abrió la boca para decir más, pero un presentimiento le impidió hacerlo. Miró hacia la ventana abierta donde sintió que el tirón en su estómago estaba dirigido. Un segundo después, un cuervo rubio se asomó dentro de la oficina y saltó en medio de la habitación, abriendo la boca para gritar su saludo. Las palabras murieron en su garganta cuando aterrizó, su sonrisa se deslizó tan pronto como Toruko pasó por alto las líneas de los sellos de privacidad. Fue una sensación espeluznante, como atravesar una cascada de hielo puro. Un escalofrío recorrió la espalda del rubio y el cabello instantáneamente se erizó en cada parte de su cuerpo. «Lo siento. Tal vez debería volver en otro momento», dijo vacilante y ya se había dado la vuelta para salir de la oficina por la ventana. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del Hokage mientras negaba lentamente con la cabeza. En el siguiente parpadeo y con un parpadeo de su chakra, los sellos de privacidad se activaron nuevamente, deteniendo a Naruto en medio del movimiento. «Creo que tienes derecho a escuchar esto». Shisui miró nerviosamente al rubio más joven por el rabillo del ojo, pero Minato captó instantáneamente el gesto sutil. «¿Puedes hablar frente a él?» Shisui frunció el ceño y midió a Naruto de la cabeza a los pies a pesar de que ya conocía al adolescente, habiéndolo seguido en innumerables ocasiones en nombre de Danzou e incluso un poco por Sandaime.
Como dije, he recibido una nueva misión de Danzou-sama. ¿Se refiere a su hermano, Okage-sama qué? Naruto espetó, sus ojos azules se entrecerraron instantáneamente con indignación. Toda su atención estaba pegada al tenso Anbu frente a él. Shisui hizo una mirada más de reojo, pero después del pequeño asentimiento de su Hokage, continuó. Mi nueva misión es reclutar a Namikaze Toroku. Debo hacer que se una a Root por libre albedrío o por la fuerza. Estoy autorizado a usar mi Sharingan en él si es necesario. Incluso me han dado autorización para usar el Kotoamatsukami en él. Minato no respondió ni el rubio más joven. Naruto estaba conmocionado hasta la médula. No sabía mucho sobre Danzou, pero todo esto se sentía completamente equivocado y fuera de lugar. Todas sus acciones durante su estancia aquí. ¿Por qué? ¿Por qué el viejo halcón de guerra estaba tan en su contra? ¿Por qué? Naruto echó la cabeza hacia su padre, quien le hizo la misma pregunta. ¿Por qué Danzou querría hacer algo como esto? ¿Por qué está tan desesperado por deshacerse de mi hermano o por controlarlo? Shisui negó con la cabeza. No lo sé. Okage-sama, el líder de la aldea, cerró los ojos para sumergirse profundamente en sus pensamientos durante un minuto largo y tenso hasta que tomó una decisión. Ya lo dejé actuar por mucho tiempo. Tengo que terminar con esta locura. Los miembros de Root son esenciales para esta aldea, pero Danzou, Minato negó con la cabeza. Se ha adentrado demasiado en la oscuridad, y parece que ya ha caído al abismo. Ya no puedo ignorar lo que me has dicho, Shisui. No puedo ignorar que rompe vidas mientras entrena a sus soldados, que obliga a los niños a matarse entre sí para adormecer sus emociones. No puedo dejar que continúe. Y ahora esto. Este es un acto abierto contra un shinobi de Konoha. Esto es traición. Los ojos azules se endurecieron como el acero. Toroku. Como ya estás involucrado, te acompañarás. Sensei está fuera de la ciudad y Danzou es poderoso. No podemos subestimarlo. Necesitaré a cada shinobi fuerte a mi lado. Una amplia sonrisa apareció en el rostro de Naruto al instante. Como el infierno, podrías dejarme después de contarme todas estas cosas ultra secretas. Me quedaré seguro. Una sonrisa igualmente amplia apareció en el rostro de Minato. Y esta vez, la sonrisa fue casi depredadora, lanzando al aire una energía salvaje. Iban a cazar. Naruto pudo sentir como Kurama se movía nerviosamente dentro de los restos de su sello. Vamos, agarremos a otros chicos. Naruto frunció el ceño en confusión, pero antes de que pudiera cuestionar a su padre, tenía unas manos sobre los hombros de él y de Shisui. El joven Uchiha sintió el familiar tirón en su estómago y se fueron. Cuando abrió los ojos, se encontró en un lugar familiar. Muros de piedra húmeda se elevaban por encima de él, túneles abiertos a los lados. Estaban nuevamente en el interior del monumento Hokage, rodeados por docenas de personas, su existencia envuelta por miles de sellos incomparables. Los médicos y Anbu estaban por todo lo que solía ser el escondite secreto de Orochimaru. La cara de Shisui se puso verde bajo la porcelana blanca y el adolescente de repente se apresuró hacia el otro extremo del lugar, probablemente para vaciar su estómago tambaleante después del Iraishin. Las personas a su alrededor estaban congeladas en la misma posición en la que habían estado antes de llegar. Algunos médicos todavía sostenían sus lápices en su último trazo, mientras que otro médico joven casi deja caer un frasco lleno de sangre cuando su Hokage apareció a su lado. Naruto miró de reojo y un escalofrío recorrió su espalda por segunda vez ese día. Las espeluznantes criaturas todavía flotaban silenciosamente dentro de los tubos, mientras que los archivos que solían colocarse dentro de sus soportes estaban por todas partes. Naruto miró hacia la persona más cercana y lanzó una amplia sonrisa hacia la mujer congelada, que inmediatamente desvió su mirada coloreando sus mejillas de color rosa. Sensei. Ya te lo dije, no aparezcas aquí así. Estás asustando al personal. Una adolescente enojada se acercó a ellos, con los brazos cuidadosamente cruzados frente a su pequeño pecho. Sus ojos prácticamente escupían fuego, pero Minato no vaciló. Lo siento Rin-chan, pero no estoy aquí para tu investigación. Necesito ver a Wolf. La niña frunció el ceño. Está en las celdas. Están investigando las focas allí. Sensei, ¿qué está pasando? Luego con eso, Minato se fue con su hermano pisándole los talones. Se dirigían hacia la parte trasera del laboratorio, pero esta vez la mesa de examen de metal fue arrojada a un lado y un largo túnel ocupó su lugar. La renovación probablemente fue realizada por uno de los raros usuarios de Doton de Konoha. Sensei. Espera. Me dijiste que buscara un hexagrama. Creo que encontré algo. Minato se detuvo y se volvió hacia su alumno con un rostro curioso. ¿Sobre el sello? Rin asintió. Estaba en una de las notas de Orochimaru. Una modificación.
Aquí la chica le entregó un bloc de notas y las cejas de Minato se fruncieron instantáneamente en una línea coherente. Naruto echó un vistazo por encima del hombro de su padre e inmediatamente reconoció el diseño. Era el sello maldito de Danzou con una pequeña modificación. Neutraliza el original, soltó Naruto en un suspiro. Minato asintió y el ceño se profundizó en su rostro. Mi especulación era correcta. ¿Orochimaru era un miembro de Road que? Preguntó el viajero del tiempo con los ojos muy abiertos. Esa era una información absolutamente nueva para él. Shisui también mencionó que Danzou y Orochimaru solían reunirse. Encontramos los restos de un sello en su lengua, pero no pudimos identificar el diseño con seguridad. Así es como Danzou supo instantáneamente cuando murió Orochimaru. Cuando un sello desaparece, una pequeña cantidad de chakra del usuario también se desvanece, alertando al lanzador cuando regresa. Naruto asintió mientras su padre se volvía hacia Rin. Gracias Rin-chan. Lo siento, pero tengo que agarrar a Wolf de inmediato. Rin ni siquiera tuvo tiempo para quejarse. Minato se volvió y caminó con confianza a lo largo del largo túnel, pasando las lámparas de gas que brillaban débilmente hasta que finalmente llegaron al otro lado. Una docena de ojos penetrantes se fijaron en sus formas tan pronto como salieron a la luz. Algunos se sorprendieron, pero otros los habían estado observando con admiración y asombro. Minato dejó a Naruto donde estaba y se paró frente a un Anbu estoico con una máscara del lobo. Naruto lanzó una mirada a la primera celda. Los barrotes fueron arrancados de su lugar mientras se apresuraba a entrar sin pensar cuando sintió la débil firma de chakra de Yamato. Olfateó el aire con sigilo. El olor todavía punzante pero afortunadamente débil de la carne quemada invadió casi instantáneamente sus fosas nasales. Naruto comenzó a caminar lentamente hacia el final de las celdas, hacia el largo túnel que conducía a la enorme cueva donde había luchado contra Orochimaru. Un Anbu se acercó al joven adolescente para detenerlo, pero después de un rápido movimiento de cabeza de Minato, lo dejó ir más lejos. Naruto se había acercado poco a poco al final del pasillo y ya había pasado por el lugar donde su padre lo había encontrado. Luego llegó a la entrada. No había ningún shinobi dentro de la cueva vacía, pero aún podía sentir una presencia detrás de él. Un Anbu al acecho seguro. Su firma de chakra era débil, pero todavía estaba allí, femenina basada en el ligero aroma de perfume que probablemente usó hace semanas. El rubio se acercó lentamente a un cráter donde la garra de Kurama molía a través de la dura roca. Vio el suelo carbonizado no muy lejos. Naruto hizo una mueca y desvió la mirada justo a tiempo para sentir como su padre entraba a la cueva y caminaba a su lado. Fue una batalla enorme, ¿no? Naruto asintió. Sí. El bastardo era tan astuto como una serpiente. Casi me atrapa una vez. Sus manos acariciaron inconscientemente su abdomen donde el Kusanagi mordió su carne y arrugó su nariz con disgusto. Naruto negó con la cabeza y miró a su padre. ¿Ahora qué? Hablé con el comandante Anbu. Wolf fue a capturar a la élite más leal de las élites. Shisui tuvo la amabilidad de nombrar al Anbu raíz escondido entre nosotros. Naruto miró hacia el punto negro y asintió, sin darse cuenta del ceño leve que apareció en el rostro de su padre. ¿No te ves sorprendido? No. Minato hizo una mueca ante la corta respuesta. Había esperado algunas excusas tontas, la negación, algunas explicaciones. Pero no vino ninguno. Su hermano no comentó sobre su conocimiento sobre Road. Sobre Danzou. Al final, Minato simplemente negó con la cabeza y dejó el tema a un lado, al menos por ahora. Vamos, los demás probablemente ya estén dentro de la oficina. Casi una docena de shinobis siguieron al joven Anbu junto con el Hokage. Estaban saltando con gracia de un tejado a otro por el medio del pueblo, pero aún así evitaban cuidadosamente la atención. El miembro más pequeño del escuadrón de élite a la cabeza finalmente se detuvo y saltó a un callejón desierto. Era estrecho y devastado, oculto a los ojos de la mayoría de la gente. Tanto los civiles como los shinobi tenían la tendencia a simplemente desviar la mirada cuando encontraban algo de mal gusto, incluso en su propia aldea. Una puerta de madera vieja y gruesa se encontraba junto a un contenedor de basura ya lleno. La puerta, desgastada por el tiempo, había sido envuelta de la cálida luz del sol por las sombras negras como la tinta de las paredes a su alrededor. Probablemente nunca se había encontrado con la luz del sol desde que acababa de ser construida. Solo aquellos que tienen el sello pueden entrar aquí. Puedo abrirlo, pero tan pronto como lo pase sin el sello de Danzou-sama, activará un mecanismo de alarma. Shisui señaló la puerta. Minato asintió y se acercó con cuidado para tocar suavemente la superficie rugosa con solo la punta de sus dedos. Envió una diminuta chispa de su chakra y un oscuro sello hexagonal que apareció en la puerta en un instante. Pulsó solo por un segundo antes de desaparecer de la existencia.
Un ceño fruncido apareció en el rostro de Minato y empujó la puerta una vez más con un poco más de brusquedad. Esta vez, el sello no desapareció tan rápido. Permaneció allí durante más de un minuto, dando tiempo suficiente para que el maestro de focas lo examinara. En el siguiente momento, había un fino pincel y tinta en cada una de las manos de Minato. Naruto se acercó un poco más a su padre y parpadeó mientras las manos experimentadas daban golpe tras golpe sobre el viejo sello. Cambiarlo ligeramente, eliminarlo y, en algunos lugares, fusionarlo con él. El Yondaime examinó su obra por un segundo más antes de asentir para sí mismo. Su brazo derecho estaba bloqueado en una señal de mano básica, mientras colocaba el izquierdo en el medio del nuevo diseño. Con un destello de su chakra, su propio diseño brilló con una tenue luz amarilla, cubriendo la matriz en ángulo original. El diseño oscuro se estremeció y se desvaneció lentamente una vez más. Pero esta vez, fue para siempre. Un suave clic interrumpió el silencio y la puerta se abrió unos centímetros. Las viejas bisagras chirriaron con fuerza cuando un ambulas abrió con cuidado el resto del camino, revelando la larga escalera que conducía a un pasillo en sombras. El final del pasaje desapareció en la oscuridad. Una sonrisa arrogante y completamente satisfecha se dibujó en el rostro de Minato. Aficionado, el bufido de Naruto resonó dentro del estrecho callejón, pero antes de que pudiera responder al comentario de su padre, Minato se volvió hacia el joven Uchiha. Shisui, te quedarás aquí y cuidarás nuestras espaldas, pero Danzou todavía piensa que eres uno de sus soldados leales. Si existe la más mínima posibilidad de que el halcón de guerra se escape de mis manos, quiero un plan B. Ese eres tú. Nos has contado lo suficiente sobre el lugar y los miembros raíz. Pero, el Uchiha trató de terminar su protesta, pero el Hokage ya había atravesado la entrada y un destello de ojos azules congeló las palabras dentro de su garganta. ¿Me cuidarás de la espalda de Minato? Naruto tocó el hombro del chico con una amplia sonrisa en su rostro. Sabes, él es Hokage y todo, pero puede ser tan imprudente como yo. Sería un dolor de cabeza tener algo de Rotambu en nuestras espaldas. Shisui asintió vacilante. Estaba demasiado confundido y sorprendido para protestar o replicar mientras veía a cada miembro pasar a su lado para desaparecer en la oscuridad de la puerta abierta. Naruto se alineó con su padre y caminó tan cerca de él como pudo. Sus pasos confiados vacilaron solo una vez cuando pisó el talón de su pariente. Después de una mirada molesta que Minato le había enviado por encima del hombro y una sonrisa avergonzada en respuesta, continuaron su camino hacia abajo en silencio hasta que finalmente llegaron al final del pasillo y se escabulleron en el gran y vacío pasillo. En un momento, todo quedó en silencio y al siguiente, un olor extraño invadió la sensible nariz de Naruto. No tuvo tiempo de alertar a los demás. Se encontró demasiado ocupado con agacharse bajo el corte de un pequeño tanto que apuntaba a su yugular. En un momento no había nada, y en el siguiente segundo, todo el infierno se había desatado dentro de la gran cueva. Alguien disparó una bomba de humo en el medio y pronto, toda el área se llenó con la niebla punzante, cubriendo a todos de los buscadores ojos azules de Naruto. Un Anbu rodó por el suelo junto a él para evitar un ataque, pero Naruto no pudo decir si era un amigo o un enemigo. A pesar de las extraordinarias habilidades sensoriales de Kurama, no había sentido malas intenciones antes del ataque. Instrumentos. Estas personas eran armas sin emociones, dedicadas únicamente a sus misiones. Sin felicidad, sin tristeza, sin remordimientos y sin malas intenciones. Solo la misión. En Road, no tienes nombre. No tienes sentimientos. No tienes pasado. No tienes futuro. Solo existe la misión. Sai le había dicho eso una vez y tenía toda la maldita razón. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Apenas podía ver, o más exactamente sentir en la espesa niebla, cuando un hombre enmascarado corrió hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, otra mujer enmascarada se interpuso en su camino para encadenarlo en una enorme pelea de taijutsu. La adrenalina inundó las venas de Naruto y se arrojó a un lado cuando escuchó el débil chillido de un shuriken mientras rasgaba el aire. No tuvo tiempo de descansar. El rubio rodó hacia un lado e inmediatamente adoptó una postura baja cuando sintió otro ataque dirigido a su espalda. Esto no se parecía en nada a la Cuarta Guerra Shinobi, donde solo tenían que enfrentarse a un oponente. Allí, tuvo que luchar en espacios abiertos con tiempo para idear un plan, pero aquí no había tiempo para jutsu sofisticado o tácticas furtivas. Aquí, los instintos primarios eran la única fuerza que impulsaba sus movimientos y si se ignoraban incluso por un instante, la muerte sería lo único que le quedaba. Y Naruto hizo precisamente eso. Sus músculos se movían por sí mismos mientras se agachaba una vez más y movía la pierna para arrojar a su atacante al suelo.
Su cuerpo se movió independientemente de su propia voluntad mientras se agachaba una vez más, rodando hacia un lado para evitar otro corte. Un olor familiar se precipitó dentro de su nariz, una mezcla de hierba recién cortada y tierra húmeda. Entonces, un grito doloroso hizo eco dentro de la espesa niebla desde el mismo lugar donde podía oler el olor de su padre. Una nueva oleada de adrenalina recorrió su cuerpo. Naruto giró la cabeza, buscando desesperadamente a su pariente. Padre. ¿Dónde está papá? Es extraño decirlo, por un mero segundo se encontró entumecido a pesar de los gritos de batalla, la respiración entrecortada y el choque de armas a su alrededor. No podía oír nada, no podía ver nada, solo podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas y escuchar su corazón palpitando en su sien mientras aún no podía encontrar ningún rastro de Minato al lado de su tenue aroma y el olor metálico de sangre. No era pánico, era un impulso instintivo de saber lo que estaba pasando a su alrededor y, lo que era más importante, lo que le estaba pasando a Minato. ¿Su padre seguía vivo? ¿Estaba herido? Su cuerpo se movió una vez más por impulso para evitar un ataque cuando finalmente lo vio. Un pequeño mechón de cabello dorado con el tono inconfundible. Naruto dejó escapar el aliento que no sabía que había estado conteniendo. Su corazón palpitante se calmó y todo se volvió claro, el tiempo se desaceleró a su alrededor. Todavía no podía ver nada, pero de alguna manera podía ver todo. Podía sentir a cada hombre y mujer esparcidos al azar a su alrededor, cada chispa de chakra. Incluso podía sentir como un ratón asustado trataba de escapar por las rendijas. Si se hubiera podido ver a sí mismo desde el exterior, habría visto que sus ojos azules ahora eran de color ámbar, rodeados de una mezcla de rojo y naranja. Sus pupilas ahora no eran más que rendijas horizontales en forma de sapo. Naruto miró su puño cerrado y con otro aliento liberó los restos de chakra de la naturaleza de sus espirales después de ver a todos los shinobi con los que se cruzó que aún vivían y respiraban. No podía arriesgarse a que los demás lo vieran así. El humo comenzó a aclararse lentamente a medida que avanzaba hacia la superficie a través de las grietas de la pared. Tan repentinamente como comenzó la pelea, el cálido chakra de su padre estaba contra su espalda, limpiando cada pedacito de tensión de su columna tan pronto como hicieron conexión. Oye, ¿puedes echarme una mano? La habitación es demasiado pequeña. No tengo suficiente espacio para usar mi técnica de clonación de sombras kunai sin herir la nuestra. Necesito marcadores por todas partes para terminar este loco combate de lucha libre. Naruto asintió con la cabeza en comprensión y Minato desapareció instantáneamente. Una nueva determinación apareció en los ojos de Naruto y en el siguiente parpadeo, el salón se llenó con sus clones idénticos. 2 docenas de sus réplicas corrieron hacia cada grupo de lucha para ayudar a sus aliados y un buen punto de aterrizaje para su padre. Los gritos de batalla no disminuyeron y poco a poco Naruto se molestó cada vez más. ¿Qué estaba haciendo su padre? ¿Por qué estaba ganando tiempo? Los Anbu de Danzou los superaban en número. Sin embargo, esta vez no fue cantidad contra calidad. Tenía que dárselo al halcón de guerra. Sus soldados no estaban ni cerca de tener cuernos verdes. Todos ellos eran veteranos con las mejores líneas de sangre de Konoha en sus venas. Una docena de shinobis tirados en el suelo quedaron inconscientes por ambos lados, pero el resto seguía luchando, aunque era más probable que luchara debido a la falta de espacio. Naruto saltó con gracia sobre una mujer que corría y le dio una patada en la espalda expuesta para hacerla caer al suelo. Uno menos, dijo el rubio a nadie con una voz alegre que sonaba muy extraña en medio de la pelea. El rubio dejó escapar un gruñido de disgusto cuando un shuriken rozó la fina piel de su mejilla bigotuda, dejando una delgada línea roja donde lo trazó. No tuvo tiempo de buscar a su atacante cuando Minato apareció detrás de él en su sello permanente. Solo el hecho de que Naruto ya había sintonizado sus sentidos con la cálida firma del chakra de Minato salvó al Hokage de ser golpeado en su estómago por segunda vez por su hijo. ¿Cómo va nuestro plan? El Yondaime susurró a los sensibles oídos de su hijo. Mis clones están en su lugar. ¿Cómo están tus sellos? Perfectamente bien, gracias por preguntar. Una amplia y astuta sonrisa apareció en los rasgos de Naruto al instante. Era arrogante, satisfecho y casi un poco depredador. Entonces terminemos esta fiesta. Minato asintió con la cabeza. En el siguiente segundo, se fue. No estaba en ninguna parte, pero al mismo tiempo estaba en todas partes. En el siguiente momento, Minato reapareció detrás de uno de los clones de Naruto. Un segundo después, una kunoichi cayó al suelo cuando el Hokage le dio un golpe rápido en la sien. Antes de que el clon pudiera retroceder, el destello amarillo ya se había ido para saltar sobre otro enemigo en el otro lado de la cámara que había levantado su katana para cortar un largo corte en la espalda expuesta de un Anbu, pero el soldado no tuvo la oportunidad de hacerlo.
Así que, antes de que el miembro de Root pudiera siquiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, fue noqueado con un eficiente golpe en la nuca. Naruto saltó con gracia sobre una de las vigas de madera para tener una mejor vista. Incluso con sus sentidos agudos, no podía seguir los movimientos de su padre. Solo podía espiar los destellos amarillos y el caos turbulento que siempre parecía seguir cuando hombres y mujeres caían como moscas. Eso fue más que suficiente para que él dejara que su boca se abriera con asombro. Hubo un destello de mechones dorados cuando su pariente torció su torso con el kunai de 3 puntas en su mano para conectar su cañón con la cabeza del enemigo. Antes de que el cuerpo pudiera golpear el suelo, el Yondaime estaba al otro lado del campo de batalla y una kunoichi volaba por el aire, deslizándose sobre la superficie dura hasta la inconsciencia. En 2 minutos, la batalla terminó. La cámara estaba llena de shinobi indispuestos, pero los Anbu de Minato no perdieron el tiempo ya que ya habían comenzado a asegurarlos con afilados cables ninja. A su lado también le faltaron 6 operaciones clandestinas, pero afortunadamente todos seguían vivos. Minato pasó sus ojos a través de los heridos y después de su orden, una kunoichi con una máscara de gato agarró a los 2 shinobi seriamente heridos y desapareció al hospital. Minato echó una última mirada a su alrededor antes de indicar al resto que lo siguieran. Corrieron hacia el pasaje y desaparecieron en las sombras. De vez en cuando, un miembro de Root intentaba detenerlos y cada vez, un Anbu leal retrocedía. Tanto y Katana se encontraron y brillaron en el oscuro pasaje hasta que las voces pegajosas se calmaron a sus espaldas. Naruto no podía comprender cuánto tiempo habían estado corriendo por los pasillos gruesos. ¿Habían sido solo 5 minutos o ya media hora? Su respiración ahora rabiosa hizo eco dentro de los pasillos silenciosos. Una explosión sacudió la tierra bajo sus pies, pero no se detuvieron. Su padre estaba liderando el camino con Naruto pisándole los talones y un Anbu solitario con una máscara de pájaro cerró su línea. Finalmente encontraron lo que buscaban. Los sensibles oídos del rubio viajero en el tiempo captaron el leve sonido de alguien corriendo delante de ellos. Sus ojos se entornaron instantáneamente tan pronto como vio la firma del chakra descolorido en la distancia. Se sintió incompatible. Hacía frío y, sin embargo, hacía calor en el fondo. Se sentía suave pero de alguna manera retorcido. Era extraño, como su dueño. Naruto apretó los dientes y forzó más chakra en sus miembros tensos para alcanzar a su presa oculta. Su pequeño grupo se escapó a través de otra puerta, cuando finalmente vieron a Danzou. El anciano se paró estoicamente en la entrada de otro estrecho pasaje, pero Naruto aún podía escuchar su corazón latiendo salvajemente y el débil silbido de sus pulmones sobrecargados. El viejo halcón de guerra era uno de los mejores shinobi de su tiempo, pero estaba en su mejor momento. 2 miembros de Root se pararon en una postura baja frente a su líder, su cuerpo igualmente tenso pero aún listo para defender al hombre. Shimura Danzou Minato dio un paso más hacia el grupo tenso. Entrégate a la justicia de Konoha por tu traición. El rostro normalmente tranquilo del Warauk se crispó. ¿Traición? Murmuró con incredulidad, mucho más para sí mismo que para el Hokage. Su rostro se torció en la sombra de una expresión de disgusto. Danzou estaba a punto de perder su caparazón indiferente, pero se recompuso en el último segundo. He estado defendiendo esta aldea desde que me convertí en shinobi de ella. Luché en guerras incluso cuando tus propios padres estaban soñando con tener un hijo y ahora, ¿me estás acusando de traición? Minato entrecerró sus ojos azules y abrió los labios para replicar, pero no tuvo tiempo de hacerlo cuando la voz severa y áspera de Danzou apuñaló el espacio entre ellos. Nunca traicionaría a Konoha. Moriría por esta aldea. Solo hice lo que era necesario y lo que era bueno para ella. Por su gente. Por ti, lo sé, interrumpió el rubio Hokage. Sé que tus motivos fueron por el bien de Konoha, pero la forma en que has estado actuando va en contra de todo lo que mis predecesores apreciaban. Has estado abandonando la moral. Mataste y manipulaste a la gente e incluso si esas acciones fueron por el futuro de la aldea, son simplemente equivocado. El anciano shinobi ni siquiera se inmutó, su rostro permaneció tan estoico como siempre. Observó al líder silencioso de su amada aldea sin decir una palabra durante un largo y tenso minuto hasta que finalmente abrió la boca. Tú, Hiruzen, Jiraiya y tu hermano. Eres un desperdicio. Podrías haber sido genial, pero tus tontos ideales te estaban frenando. Aún no sabes lo que significa ser un verdadero shinobi. Continuó la conversación. Los músculos y tendones de Naruto estaban tan tensos que si tomaba un solo movimiento en falso, se romperían, lo que inmediatamente le daría un poco de trabajo extra a su mullido inquilino. Su mente recorrió 1000 millas. Toda la situación gritaba problemas. Danzou no era tonto, sabía muy bien que no tenía ninguna posibilidad contra ellos.
Sus tropas se habían ido y estaba exhausto. Todo apuntaba hacia una trampa y su padre y ese viejo halcón estaban charlando. Sus sensibles oídos se movieron como los de un animal cuando captaron un nuevo sonido, uno que no pudo identificar. Era como si algo hubiera estado zarandeando o aleteando como una bandera o como una maldita etiqueta explosiva. Naruto no gritó, no pensó, simplemente agarró a su padre y al aturdido Anbu a su lado y corrió hacia la entrada segura del pasaje, de donde habían venido con una velocidad que incluso Minato reconocería. Noara Rin exhaló suavemente y pasó una página del grueso cuaderno que había estado leyendo. La silla portátil que ocupaba actualmente en medio del laboratorio de la serpiente Sannin le estaba dando pesadillas. Su superficie era dura y áspera y le dolía la espalda como una loca por el incómodo respaldo. Ella había sido asignada para revisar todas y cada una de las partes del área junto con cada médico prescindible. Al principio estaba emocionada más allá de las palabras de poder echar un vistazo al trabajo de Orochimaru. Seguía siendo un genio. Sí, una persona retorcida, pero nadie podría discutir con su brillantez. Ya habían encontrado docenas de jutsu recientemente desarrollados y los experimentos médicos de Sannin también eran fascinantes. Una nueva prueba de ADN, una investigación profunda de todos y cada uno de los linajes que poseía Konoha y curas para enfermedades con las que ni siquiera Tsunade podía discutir. Incluso con su mente retorcida, la investigación de Orochimaru seguía siendo muy útil e ingeniosa. Sin embargo, avanzar a través de las montañas de notas requería mucho tiempo y sin mencionar aburrido después de la emoción inicial. Cada vez que finalmente pensaban que estaban listos, que ya no lo sabía, alguien encontraba otra habitación escondida llena de archivos, descripciones y largas y lúgubres hojas de datos. Y todos ellos tuvieron que ser revisados página por página. Orbes cálidos de color marrón chocolate corrían a lo largo de la letra limpia y perfecta de Orochimaru. Cada brazada contaba con largas horas de práctica hasta que finalmente resultaron impecables. Rin garabateó algunos puntos del boletín en su propio blog de notas. Todo estaba en silencio a su alrededor. Los otros estaban ocupados buscando en su propia torre de papeles y archivos. Pasó con cuidado otra página, y sus ojos castaños se encontraron con un tipo diferente de papel cuidadosamente ubicado entre las páginas. Entrecerró los ojos cuando la pequeña imagen de Toroku le sonrió desde la esquina superior derecha del papel. La información básica seguía al retrato del niño y un diagrama continuaba la lista en la parte superior. Muchos números de identificación y marcas fallidas después de cada uno continuaron el flujo hasta que sus ojos alcanzaron las dos últimas identificaciones. Ambos estaban marcados con una nota verde coincidencia. Frunció el ceño y echó un último vistazo a los dos números para memorizarlos. O, 1220 y O, 1229. La kunoichi se levantó de su incómoda silla para caminar hacia otra mesa y abrir un grueso cuaderno para revisar los números de identificación que acababa de encontrar. Todos y cada uno de los números fueron asignados a un pequeño frasco lleno de la esencia carmesí de la vida. Y detrás de todos y cada uno de los viales, había un shinobi cuya sangre de alguna manera había caído en las manos de Orochimaru. Pasó su delgado dedo a lo largo de la línea de números y arqueó una ceja cuando la primera identificación finalmente tuvo sentido para ella. Eso no fue nada nuevo. Todo el mundo era consciente de la conexión entre su sensei y su hermano, pero la otra identificación la ponía nerviosa más allá de las palabras. Sus finas cejas se unieron y se preparó para continuar su búsqueda hasta que finalmente encontró el número restante. Rin Noara respiró sorprendida y contuvo el grito que estaba a punto de salir de sus pulmones cuando encontró el siguiente nombre. Sus ojos estaban fijos en la cadena de números, releyéndolo innumerables veces con la esperanza de haberlo malinterpretado. No había forma de que la prueba fuera correcta. Miró el papel en sus manos temblorosas y revisó el diagrama de milímetro a milímetro una vez más. Estaba claro lo que había estado sosteniendo desde la primera vez que echó un vistazo al documento, pero su mente gritó que lo negaba. Rin miró a su alrededor y cuando estuvo segura de que nadie la estaba mirando, deslizó cuidadosamente la página en su bolsa. Tan pronto como pasaron la entrada, Naruto sintió la réplica de la explosión, luego escuchó la devastadora detonación. Pronto se encontró acostado boca abajo bajo una fina capa de polvo y escombros. El polvo suave irritaba constantemente su nariz y sus pulmones tenían un ataque de tos imparable que abrumaba todo su cuerpo. Su mano derecha seguía apretando la muñeca derecha de Minato, quien también estaba tratando de limpiar su dolorida garganta de la suciedad. Naruto negó con la cabeza para deshacerse del polvo suave de sus mechones rubios y también la voz sonora continua en su cabeza. El timbre permaneció intacto.
Una pequeña oleada de chakra de Kurama corrió hacia sus tímpanos ahora inexistentes, el tejido comenzó a crecer y coserse a un ritmo rápido. 2 segundos más tarde, luchó por pararse junto con su padre y también arrastró a Lambu a sus pies. La audición de Naruto fue perfecta una vez más. El rubio Jinchuriki miró hacia arriba, tratando desesperadamente de ver a través de la espesa nube de polvo, pero falló miserablemente. Un gruñido bajo y frustrado escapó de sus suaves labios con molestia. Con un rápido movimiento de su muñeca, el chakra del viento surgió a través del lugar, finalmente aclarando su visión. Estaban en medio de un cráter, un gran agujero abierto en el cielo negro como la tinta, revelando la luna plateada sobre ellos. Danzou y los 2 miembros raíz no estaban a la vista. Tensó los músculos para saltar, pero un repentino peso muerto sobre su hombro le impidió hacerlo. Naruto miró a Lambu ahora inconsciente que estaba colgando entre él y el hombro de su padre. Otro gruñido frustrado brotó de la parte posterior de su garganta mientras miraba hacia arriba una vez más hacia la abertura y luego hacia su padre, cuyas piscinas azules también estaban cerradas en la entrada a la superficie. Un gruñido peligroso escapó de los labios de Minato que Naruto no había escuchado antes. Otro Anbu apareció sobre ellos, listo para saltar, pero los ojos entrecerrados de Minato le impidieron terminar su movimiento. Un niño pequeño se quedó allí, vacilante, con una máscara de cuervo. Shisui había estado observando toda la escena desde las sombras, sus ojos estaban muy abiertos bajo su rostro falso y helado. El Hokage asintió lentamente hacia el joven Uchiha. Para todos los demás, fue solo un gesto inconsciente y casi imperceptible, pero para Shisui, ese movimiento habló letanías junto con el destello de los ojos azules de su Hokage. Ve con ellos. Tráiganos información. El joven Uchiha hizo un movimiento igualmente pequeño y luego se fue con el Shunshin más rápido que Naruto jamás haya visto. En el siguiente momento, Naruto pudo sentir como nuevas firmas de chakra se precipitaban hacia ellos con una velocidad increíble. 3 Anbu aparecieron junto a ellos y varios pasos más resonaron sobre ellos. Uno de los soldados enmascarados se agachó de inmediato junto a su insensato aliado. Llévalo al hospital. Minato no esperó a que su shinobi desapareciera. En cambio, se volvió hacia los 2 restantes. Ve tras ellos. Tal vez puedas seguir su rastro. Asintieron con la cabeza y, a pesar de sus formas harapientas, saltaron con gracia de la entrada para unirse a la otra docena de Anbu, desapareciendo dentro del bosque oscuro. Naruto tensó sus músculos para seguirlos, pero el gruñido enojado de Kurama le impidió correr tras el pequeño grupo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué aspecto tiene? Puedo seguir fácilmente su rastro. Solo tengo que usar el modo sabio y podemos atraparlo. Mira a tu izquierda, idiota. Tan pronto como Kurama terminó su oración, Naruto pudo sentir que su padre repentinamente agarraba su hombro para buscar apoyo. Todo el rostro de Minato estaba cubierto de polvo gris con la excepción de un delgado rastro rojo que bajaba lentamente desde su oreja. Los ojos de Naruto se agrandaron. Su padre estaba sangrando. Naruto inmediatamente giró su cuerpo para agarrar mejor al joven líder que se balanceaba peligrosamente. El intrépido shinobi se inclinó ligeramente y solo su fuerte agarre en el hombro de su pariente le impidió caer al suelo. El Hokage trató desesperadamente de mantenerse de pie frente a los ojos de su subordinado, pero tan pronto como el último Anbu desapareció, la determinación de Minato se quebró y el mundo se deslizó peligrosamente debajo de él. Necesita tu ayuda más que los Anbu. Naruto asintió inconscientemente y suavemente dejó que su padre se deslizara al suelo, dando algo de redención a sus músculos tensos. El Hokage le ofreció una sonrisa de agradecimiento antes de negar con la cabeza, tratando desesperadamente de deshacerse del mareo. Ese bastardo nos estaba distrayendo con todas sus elegantes palabras para ganar tiempo. El rostro del viajero del tiempo se arrugó en una mueca de molestia. Su padre, sin embargo, no respondió, sus manos viajaron hasta su rostro para rozar la delgada línea de su propia sangre. Solo manchó el líquido rojo en su piel polvorienta. Te llevaré al hospital. El líder nombrado ni siquiera se movió. Oí. ¿Puedes oírme? Naruto dejó escapar un suspiro y negó con la cabeza cuando no hubo respuesta. El joven rubio puso los ojos en blanco y chasqueó los dedos frente al rostro de su padre para finalmente llamar su atención. Los confusos y nebulosos ojos azules se alzaron para encontrar la sonrisa de Naruto. Vamos. Un Hokage sordo no hace ningún bien a la reputación de Konoha. Minato frunció el ceño en concentración y la sonrisa se ensanchó en el rostro de Naruto. No puedes oírme, ¿verdad? Ni siquiera una palabra. El Hokage rozó suavemente las puntas de sus dedos en las curvas de sus orejas hasta que se asentaron en su sien y su rostro se arrugó en una mueca de molestia. ¿Sabes? Ahora puedo llamarte como quiera. El destello rubio de Konoha. Naruto rió disimuladamente.
Oh, conozco uno que es mejor. Te voy a llamar Blondaime hasta que recuperes la audición. ¿Qué dices? ¿Blondaime? El ojo derecho de Minato se movió con molestia mientras miraba a su pariente que se reía disimuladamente. ¿Puedo? El rostro de Naruto se suavizó y levantó a su padre del suelo, esta vez ocultando cuidadosamente sus labios en movimiento. Vamos, papá. Yo te cuidaré. Fin del capítulo, gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.